Capítulo 31. Piratas malvados juegan con una bella marines y hoy no hay más naves de guerra que se dirijan a Impel Down, mejor me teletransporto allí. Aunque las posibilidades de ser descubierto son altas, a primera hora de la mañana, en Marineford, que poco a poco se iba volviendo bullicioso, en un local de desayuno de una calle residencial, Oz tomó una decisión secreta. Después de la cena de anoche, Oz no tenía a dónde ir, por lo que simplemente usó su Aki de observación para escanear el área de los oficiales y encontró a un solo comodoro que tenía la misión de quedarse allí durante la noche. ¿Quién lo hubiera pensado? En el cuartel general de Marineford, donde se reúnen los marines de élite del mundo, vive aquí abiertamente un pirata con una recompensa de más de 1000 millones. Estaba oscuro bajo la linterna. Oz estaba disfrutando de su desayuno. Pero pronto, según su observación Aki, dos auras poderosas aparecieron cerca de él, y una de ellas incluso se acercaba rápidamente. ¿Qué está sucediendo? ¿Te han descubierto? El rostro de Oz permanecía inexpresivo mientras comía wontons en silencio. Al menos superficialmente, parecía un transeúnte alto y guapo. Hoy, para evitar ser recibido uno por los soldados, no se puso la capa de marine y se cambió de ropa. A pesar de que ayer viajó con tanto perfil, su identidad no fue sospechosa. Estuve muy discreto hoy, pero me descubrieron inmediatamente. Oz, un poco confundido, terminó con calma el último bocado de wonton. Al mismo tiempo, una extraña luz roja brilló en sus ojos. Veo. Disculpe señor, ¿puedo ver el cuchillo que lleva? Una voz sonó detrás de Oz, y lentamente giró la cabeza. La persona que habló era una mujer de largo cabello negro. Por supuesto, lo primero que llamó la atención de Oz fueron sus largas piernas blancas expuestas. Hay un tatuaje de araña negra en el muslo izquierdo, que agrega una sensación de contraste y belleza salvaje. A juzgar solo por la apariencia, basándose en los varios meses de experiencia de Oz en el distrito de la luz roja, su nivel es al menos tan bueno como el de las mejores chicas bajo el mando de Sammy. Agregar la capa de marine en la parte posterior le agrega un poco más. ¿Lucharán los malvados piratas contra la justa y bella marine? Los pensamientos de Oz estaban un poco desorientados. La próxima vez que vea a Sammy, podría sugerirle que inicie este nuevo proyecto. Seguro que ganarás mucho dinero. Mientras no tengas miedo de que la marina te encuentre, pero en serio, él realmente conocía a la comandante de la marina que tenía frente a él. Comodoro de la marina Gion. Oz miró la orgullosa figura con aprecio, y luego volvió su mirada hacia la figura detrás de él, luego retiró la mirada con indiferencia. Oye. Maldito seas. Tu mirada de desdén es demasiado obvia. Kaji obviamente estaba muy enojado por esa mirada. Además, incluso con gafas de sol puestas, este chico todavía lucía extremadamente guapo, lo que le hizo sentir una sensación de crisis, por lo que rugió mostrando los colmillos. Kaji. Gion gritó insatisfecho y este inmediatamente obedeció. Luego volvió su atención hacia Oz. Disculpe, señor, y perdone la rudeza de mi compañero. Solo deseo ver el cuchillo que está en su poder. ¿Este? Al ver que no parecían reconocerlo, Oz respiró aliviado y suspiró en secreto que un simple cambio de ropa podría hacerlos irreconocibles, lo que realmente funcionaba en todas partes. De hecho, no es culpa de Gion ni Kake ser ciegos a la vista. Se debe a que Oz rara vez ha aparecido en público desde que lo fotografiaron en un cartel de búsqueda cuando luchaba en el grupo de Roger. En el último período del viaje, los piratas de Roger solo tuvieron unas pocas batallas importantes con los marines, y Oz fue quien les disparó por la espalda. Solo ha usado la espada unas pocas veces, por lo que no ha llamado mucho la atención. Sin embargo, ahora es un gran espadachín. En los últimos años, la altura de Oz ha crecido rápidamente y su temperamento también ha cambiado mucho en comparación con antes. Si no llevara ese uniforme militar negro ni llevara la icónica pistola negra, ¿quién asociaría a un hombre de más de 2 metros de altura con el niño que una vez midió más de 1 metro? Sí, para mantener un perfil bajo mientras viajaba, Oz llevó consigo ropa y gafas de sol. Ni siquiera trajo la pistola negra que el maestro Vitan le dio como símbolo de su estatus. Solo trajo un cuchillo largo y unas cervezas Baileys. En el mar se pueden reconocer muchas personas con uniformes militares, portando cuchillos y pistolas negras. Pero casi no hay gente que pueda reconocer al hombre con la cazadora, el cuchillo y las gafas de sol. Al ver que ninguno de los dos podía reconocerlo en absoluto, Oz sintió que su cambio de ropa de anoche no fue en vano. Lo que él apostaba era que con tanta gente en Marineford, era imposible para estos oficiales conocerlos a todos. El hecho es tal como lo esperaba. Encontré esto por casualidad.
¿Reconoces este cuchillo? Os preguntó, y ante la atenta mirada de Kaji, le entregó generosamente el cuchillo. En cualquier caso, confiaba en que podría recuperarlo de inmediato. Sí. Gion no notó el comportamiento inusual de Kaji a su lado. Tras tomar la espada, la observó con atención. Sí, es la 21ª gran espada, la sombra del cuervo. Esta espada perteneció a un contraalmirante del cuartel general naval. Sin embargo, tras el encuentro con los piratas Roger en el Nuevo Mundo, el contraalmirante y esta espada desaparecieron. No esperaba verla aquí. ¿Dónde lo conseguiste? Preguntó Gion con seriedad. Afortunadamente, Gion, como la mayoría de la gente, creía inconscientemente que era imposible que los piratas aparecieran en Marineford tan descaradamente, por lo que no dudó de la identidad de Osti. Frente a Os se rascó la cabeza. No podía decir que el contraalmirante había muerto con su espada, así que la requisó directamente. Compré esto de un comerciante que conocí por casualidad. Esto es una mentira. Ya veo, pero, obviamente, Gion aceptó la afirmación. Después de todo, han pasado tantos años, que es posible que se haya propagado a cualquier parte. Después de dudar por un momento, frunció los labios y le preguntó al hombre que tenía frente a él. Tengo una petición no deseada. De repente, Gion dio un paso adelante, agarró la mano de Os y habló con confianza, mientras se apoyaba en él con todo su cuerpo, luciendo extremadamente sincero, mirando las gafas de sol en el rostro de Os con sus grandes ojos. También espero comprar la espada larga que tienes en la mano. Después de todo, es la espada de un héroe que se sacrificó por la justicia. Intentó influir en la otra parte con amor y moralidad. Al fin y al cabo, él era residente de Marineford. Sin duda lo entiendes. No hagas esto, Gion, está demasiado cerca. Kake se enojó mucho al ver esta escena, pero solo pudo preocuparse y persuadirlo. Odioso. Si no fuera un general de la marina y la disciplina militar no le exigiera atacar a los residentes comunes de Marineford, habría apartado al tipo. Maldita sea. ¡Qué envidia! En cuanto al protagonista Os, no había ninguna emoción en sus ojos en ese momento. Mientras el delicado cuerpo de Gion se acercaba, las dos masas blancas que aparecían vagamente en su pecho no mostraron ningún signo de reacción. Ni siquiera parpadeó detrás de sus gafas de sol. ¿Bromas? ¿Quieres comprar mi espada trofeo con solo unas palabras? ¿Te parezco idiota? Os, que ya ha disfrutado de la dulce tierra de la ternura, todavía es muy inmune a las mujeres hermosas a pesar de que ahora está en la adolescencia. Todos ellos son entrenados uno por uno. Lo siento, esta es mi colección personal. Ustedes, los marines, no me obligarán a comprarla, ¿verdad? Ese definitivamente no es el caso, pero, no está en venta. Capítulo 32. Sashi ignora de Gana, Kuzan-san por favor considere esto cuidadosamente. No está en venta. Os se preguntaba en secreto si también habría un calendario lunar en el mundo del rey pirata. ¿No era buen momento para salir hoy? ¿Cómo es posible que este amante de las espadas me acosara justo cuando bajaba a desayunar? No puedo decir que también soy un gran espadachín, si no, solo recibiré más preguntas. Pero si insisto en que solo lo colecciono, la otra parte pensará que lo estoy desperdiciando. Qué molesto, debería haber sabido que no debía venir a Marineford. Podría haberme teletransportado a Impel Down y disfrazarme de guardia de prisión para colarme directamente. Ah, Gion, Kake, por fin los encontré. El señor Garp y el jefe de gabinete Tsuru están, justo cuando Os se estaba aburriendo, una voz familiar vino del otro lado de la calle. En el momento en que escuchó esa voz, Os miró al cielo y suspiró. Como era de esperar, no es aconsejable salir. Un Marineford tan grande en realidad se encontró con un enemigo. Hola. Soy el contraalmirante Kuzan. Espere un momento. Gion y Kuzan eran viejos conocidos de la Academia Marina, por lo que no se sorprendieron por su aparición y lo saludaron. Estaba a punto de explicarle que estaba ocupada, pero el frío repentino y el aire helado que se extendía la confundieron un poco. No precisamente. ¿No será simplemente una reunión posterior? Doctor Os. Inesperadamente, Kuzan parecía no querer prestarle atención. En cambio, la miró con intenciones asesinas, y su expresión era aterradora. Era la primera vez en Gion que el habitualmente perezoso y casual Kuzan podía ser tan serio. ¿Qué? ¿Estás hablando de mí? O seguía intentando salirse con la suya, con una expresión inocente en el rostro. ¿Eh? ¿Crees que no te reconoceré solo porque te cambiaste de ropa y te pusiste gafas de sol? En serio, cabrón. Mi odio por ti nunca ha disminuido.
Habiendo seguido a Garp en la caza de los piratas de Roger durante muchos años, se puede decir que Kuzan es el marine que mejor conoce a Osh, y también es el marine que ha sido engañado por Osh más veces. Más tarde, durante la persecución, a menos que fuera una batalla de abordaje, Kuzan no aparecería en la cubierta, solo para protegerse de este tipo. ¿Quién sabe el valor de prever el futuro y las balas de piedra marina armadas? Kuzan dijo en segundo lugar, nadie se atreve a reclamar el primer puesto. Al ver que la intención asesina ya se había convertido en realidad, Osh suspiró. Simplemente se quitó las gafas de sol, revelando una sonrisa tranquila y perfecta. Sashi ignora de gana, joven Aibin. Casi al instante en que se quitó las gafas de sol, un puño lleno de aire frío se agrandaba cada vez más ante sus ojos. El puño negro de la justicia, heredado de Garp, se dirigió directo al rostro de Osh. Pero el puño negro frente a él todavía no podía hacer que la sonrisa de Osh desapareciera. Cayó un puñetazo. Olas de humo llenaron instantáneamente toda la arena, pero todos los presentes eran expertos en observar y observar la situación en el campo. En ese momento, Gion y Kake finalmente reaccionaron. Esa figura alta que lleva gafas de sol resultó ser piratas. Desapareció en un instante. ¿A esta velocidad, se está afeitando? Kage analizó con calma. El rostro de Gion se llenó de vergüenza y rabia. De hecho, fue engañado por un pirata en el cuartel general naval. Se enojó un poco por un momento y desenvainó la famosa espada que llevaba en la cintura para prepararse para el enemigo. Si te afeitas, no podrás escapar del seguimiento del haki de observación. Debería ser la habilidad de la fruta del diablo. Oigan, tengan cuidado, no es fácil lidiar con este tipo. Mientras advertía a sus dos compañeros, el hielo en el cuerpo de Kuzan se extendió rápidamente a los alrededores. Ese tipo fue miembro de los piratas de Roger. Aunque no quiero admitirlo, la fuerza de ese cabrón es suficiente para rivalizar con la de Roger en su juventud. El usuario del haki del conquistador, un gran espadachín, posee un haki de observación extremadamente avanzado y tiene la habilidad de una fruta desconocida. Piratas con una recompensa de 1000 millones, Blagunos. La expresión de Kuzan era muy seria. Aunque se sentía disgustado y enojado por el comportamiento de Osh, aún tenía que admitir que, este tipo está calificado para ser su némesis. Al igual que Roger le dice al vicealmirante Garp, está decidido a arrestarlo. El Kuzan de hoy ya no es la persona indiferente que era tras el incidente de Ohara. Busca la justicia ardiente. Y allí conoció a Kuzan, un joven tan apasionado, y Osh se sintió indefenso. Parecía que ya no podría sobrevivir. Juega un rato y luego sal de aquí rápidamente. Mientras pensaba esto, Osh apareció de repente detrás de Gion. Disculpe, señorita Marine, ¿podría devolverme mi cuchillo? Pasó en un instante. Después de detectar una figura detrás de ella con su haki de observación, no dudó en absoluto. La esbelta cintura de Gion de repente ejerció fuerza, y con un corte rápido y preciso de la espada, fue como un meteorito frío volador. La afilada energía de la espada se extendió rápidamente, dejando una grieta de más de 10 metros en el suelo. Después de confirmar que Osh es un pirata, esta marine previamente accesible y gentil se ha transformado en una rosa de sangre en el campo de batalla, que se desangrará hasta morir si no se la observa con atención. ¿Ya es espadachina a tan temprana edad? ¡Qué mujer tan aterradora! ¡Zas! En algún momento, la alta figura de Osh apareció detrás de ella nuevamente. La cazadora impecable y la expresión relajada indicaban que el anterior corte ni siquiera había tocado su abrigo. Por el contrario, Osh simplemente agarró su muñeca sosteniendo el cuchillo, y con un poco de fuerza, sujetó fácilmente el brazo de Gion que sostenía el cuchillo. El aterrador y extraño poder se manifestó levemente, y se escuchó un leve crujido de huesos. La mano blanca que sostenía al cuervo tembló y se aflojó, y al mismo tiempo, una expresión de dolor incontrolable se dibujó en el rostro de Gion. La famosa espada fue devuelta a su dueño original. Aunque no es el verdadero propietario original. Malditos piratas, no toquen a Gion. Al ver a Osh aparecer detrás de Gion, un rugido furioso sonó no muy lejos de Osh, como si fuera el sonido de un cuerno cargando por amor. Kage se apresuró a entrar, con sus puños cubiertos con una fuerte capa de color armado. Miró enojado a Gion quien estaba sujetado por Osh, sus ojos parecían arrojar fuego. Gion, que estaba cautivo, vio a Kake de pie y un destello de esperanza apareció en sus ojos. La fuerza de este tipo es desmesurada. Mientras Kage pueda contenerlo aunque sea un segundo, confía en encontrar la manera de escapar de inmediato. Vete al diablo. Bien hecho, Kage.
Oigan, no entiendo por qué están tan emocionados. Zen. Casi al instante, una capa de Aki rojo fluido envolvió los pies de Oz y una ráfaga de disparos lo mató. Como si se hubiera detenido al mismo tiempo, el pie negro apareció milagrosamente frente al pecho de Kaji. Inoue. La intuición de Kaji le decía que algo andaba mal, pero no pudo reaccionar. Entonces, con un boom sónico, el poder aterrador y el Aki fluido se entrelazaron y continuaron actuando sobre el cuerpo gordo. La pérdida del conocimiento fue casi instantánea. El ancho cuerpo de Kaji voló a una velocidad increíble, incluso más rápido que cuando corrió hacia ellos, destrozando una casa tras otra. Bajo la mirada desesperada de Gion, finalmente cayó entre las ruinas con los ojos en blanco. Toda la persona se desmayó. Capítulo 33. El que invadió el cuartel general naval era un pasante. Poderoso, desesperadamente poderoso. Este es el primer reflejo del mundo interior de Gion. No es de extrañar que Kuzan le tenga tanto miedo a este hombre que no parece muy viejo. Solo en cuanto a entrenamiento de Aki, incluso supera a todos los presentes. Alala, por favor no me trates como si no existiera, Black-gun. Clic, clic, clic y casi en el momento en que Kaji estaba a punto de ser derribado, un hombre cubierto de escarcha atacó. Intentó atrapar el backswing de Oz. Grupos de cristales de hielo se extendieron por el aire, congelando la humedad de la atmósfera en deslumbrantes flores de hielo. Oz, que aún seguía pateando, en ese momento, se congeló en una enorme escultura de hielo. Tu capacidad de movimiento es realmente muy extraña, Dr. Oz, pero debes tener un cuerpo físico cuando atacas, a menos que sigas esquivando. Si te teletransportas, no podrás atacar. Si no te teletransportas, te congelaré. Hay que decir que Oz admitió que Kuzan tenía cierto talento para la lucha. En esta medida, fue suficiente incluso para ensuciar la esquina de su ropa. En los cristales de hielo transparentes, Oz aún mantenía la postura de estirar las piernas y patear, congelado como una escultura. Fue en ese momento que Gion soportó el dolor de los huesos dislocados de la mano, sacó con fuerza su muñeca de la mano de Oz, dio unos pasos hacia atrás y llegó al lado de Kuzan. Como se esperaba de los miembros de la tripulación del barco del rey pirata Roger, son completamente impotentes para contraatacar. Gion sostuvo el cuchillo en una mano y miró solemnemente al apuesto hombre de cabello largo en el hielo. El hielo no podrá congelarlo por mucho tiempo. Kuzan realmente estuvo de acuerdo con esto, por lo que continuó emitiendo ráfagas de aire frío desde sus manos para fortalecer continuamente la estabilidad de los cristales de hielo, mientras miraba la figura en el hielo. Aprovechando este breve descanso, Gion continuó ajustando su estado, mientras también recordaba la información sobre Oz en su mente. Solo había oído a la hermana E mencionarlo ocasionalmente. Era un objetivo mencionado por el mariscal Kong. Como una de las mayores amenazas para los marines en el futuro, su recompensa se había incrementado repetidamente. En ese momento, ella todavía pensaba que Oz era solo un joven que confiaba en el título de miembro de la tripulación del rey de los piratas. Como el poder de la nueva era, ella cree que los nuevos marines que han sido entrenados por Zephyr son genios que no son menos talentosos que sus compañeros. Como Sakazuki, Borsalino, Kuzan, Kake y ella misma, hoy conocí al llamado recién llegado en el barco de Roger. Solo entonces me di cuenta de lo inmenso que es este océano. Si no recuerdo mal, tenía solo 15 años, más joven que todos los nuevos oficiales de la marina. ¿Qué hacías a los 15? Quizás ni siquiera eras espadachín. Este monstruo debe ser encerrado en Marineford hoy. Gion apretó los dientes y dijo: ¿A quién quieres dejar aquí? ¿Qué? ¿Quién habría pensado que en un abrir y cerrar de ojos, la figura en el hielo desaparecería? Una sensación de horror recorrió instantáneamente sus cuerpos, y los dos atacaron por detrás sin pensar, pero por supuesto fallaron. Oz esquivó y apareció directamente en el tejado de un edificio residencial a lo lejos. Apoyó los codos perezosamente en el balcón y observó a las dos personas en el suelo, que se enfrentaban a un enemigo formidable. Su rostro permanecía sereno, como siempre. Oigan, ustedes dos, ¿por qué no fingen que nunca me conocieron? Solo estoy aquí de viaje, no hice nada malo. Incluso cuando como aquí, pago honestamente. Puede considerarse como una contribución al PIB de Marineford. Por supuesto, lo que respondió Oz fue un pico de faisán con un aire frío en el aire. Blagunos. ¿Qué opinas de Marineford? Este es el cuartel general naval, el bastión de la justicia. Este definitivamente no es un lugar donde piratas como tú puedan ir y venir a su antojo.
Gion gritó con rectitud, pero sabía en su corazón que la movilidad del oponente era demasiado alta y también poseía un haki de observación de alto nivel muy difícil. Es básicamente imposible para los dos de ellos mantener a la otra parte aquí. Por lo tanto, aunque pueda ser un poco mezquino, incluso si tenemos que usar la provocación, primero debemos estabilizar a Oz y esperar el apoyo de Sengoku, Garp y otros. Solo de esta manera podrán capturar al otro grupo y enviarlo a la prisión submarina, para que Oz y su capitán corran la misma suerte. Como miembro de la tripulación del Rey Pirata, ¿todo lo que puedes hacer es escapar? Respóndeme. Doctor Oz. Gion habló en voz alta, como si hubiera olvidado quién era la persona que acababa de ser sujetada fácilmente. En respuesta, Oz simplemente sonrió. Por supuesto que podía decir que era el método de la salsa de pollo, pero tuvo que admitir que despertó su interés. Me pregunto si un futuro almirante de la Marina y un almirante de reserva realmente pueden hacerme disfrutar. Entonces extendió su mano. Enganchó ligeramente sus dedos, de hecho, hace mucho tiempo que no tengo una pelea directa con nadie. Pueden atacar juntos. Creo que podemos terminar la batalla antes de que llegue Garp. Las palabras de Oz revelaron las intenciones de la chica, lo que la enfureció. Kusan, que estaba a su lado, también se enfureció al instante por la actitud arrogante de Oz. No seas tan arrogante, pistola negra. Olas de cristales de hielo se extendieron instantáneamente sobre el cuerpo de Kusan nuevamente, y lentamente se formaron enormes grupos de lanzas de hielo, que transportaban una enorme energía cinética y estallaron hacia adelante. Siguiendo de cerca detrás había energías de espada extremadamente agudas. En ese momento, en las afueras del campo de batalla, muchos oficiales jóvenes percibieron la situación y se apresuraron a brindar apoyo. Después de organizar rápidamente la evacuación de los residentes, se unieron rápidamente al campo de batalla después de ver que la persona que luchaba con el contraalmirante Kusan y el comodoro Gion era en realidad un pirata en la lista de buscados. Sin embargo, frente a Kusan, quien ya estaba en su punto álgido, el ataque gélido a gran escala les impidió acercarse al campo de batalla de este juego de alta gama. Solo podían permanecer a la distancia y observar desde lejos. Al mismo tiempo, también enviaron a Denden Mushi al puesto de mando del cuartel general naval. Berú, hacer clic. Soy Sengoku, ¿qué pasa? Almirante Sengoku, en la zona sur de la zona residencial de Marineford, el contraalmirante Kusan y el comodoro de Gion luchan con los restos de los piratas Roger. Solicitan apoyo. Nani. ¿Por qué eligieron hacerlo cuando el mariscal Kon fue a Tierra Santa a informar sobre sus deberes? Esos bastardos. Al oír esto, el almirante Sengoku, quien atendía a asuntos oficiales, se levantó de inmediato y destrozó el escritorio que tenía delante. ¡Qué piratas tan arrogantes! La tripulación de Roger se atrevió a entrar sin permiso en el cuartel general naval. No van a rendirse. Rayleigh Gojava. Ninguno de ellos, es Blackgun Doctor Oz. Pistola negra. Al oír esto, Sengoku hizo una pausa, un poco confundido. Si no recuerdo mal, ese niño es solo un pasante de Roger Pirates. ¿Cómo te atreves? Capítulo 34 Alianza León Dorado, atacar el cuartel general naval. Bang bang bang. Después de que Oz finalmente dejó de intentar esquivarlo, las consecuencias de la batalla entre los tres hombres finalmente se desarrollaron dentro de un cierto rango, con el aire frío y el humo mezclados y flotando hacia el cielo. El cielo inicialmente despejado se fue oscureciendo poco a poco. Se dio la vuelta y desenvainó su espada. Una enorme cantidad de energía de espada negra salió disparada, bloqueando todos los ataques frente a él. Oz también miró al cielo. El cielo oscuro parecía el precursor de una tormenta. Oz, ¿es esto obra tuya? Los dos alzaron la vista, evidentemente notando la extrañeza en el cielo, y le preguntaron a Oz con solemnidad. ¿Podrías dejar de culparme tanto? Esto definitivamente no es algo que pudiéramos haber hecho. Parece que hay un pez gordo aquí. Una aterradora luz roja se encendió, y Oz mostró una expresión de sorpresa. Tras pensarlo un rato, sintió que era natural. Sí, el capitán Roger está a punto de ser ejecutado, y es el momento. Sin embargo, valió la pena el viaje para presenciar una escena histórica. Parece que tu plan va a fracasar a medias. Un hombre muy capaz ha llegado al cuartel general de la Armada. Oz envainó su espada con gran interés y se teletransportó a la plaza frente al cuartel general naval sin ningún comportamiento de lucha. ¿Quién más se atrevería a invadir Marineford? Oye, espera un momento, Gion quiso perseguirlo, pero Kusan lo agarró del hombro. Ella estaba un poco confundida.
Al mirar atrás, descubrí que Kuzan no se movía en absoluto. En cambio, miraba solemnemente el cielo sobre Marineford. Siguiendo su mirada, Gion también miró hacia arriba, e instantáneamente un sudor frío brotó de su frente, y sus pupilas no podían dejar de temblar. ¿Cómo es esto posible? ¿Es un meteorito? No, parece una isla. En el cielo, enormes rocas como islas atravesaron las nubes y descendieron hacia Marineford. A ambos ya no les importaba o mejor dicho, el poder de combate de alto nivel de todo el cuartel general naval, y no tenían tiempo para prestar atención a los disturbios en la zona residencial. Lo que están a punto de afrontar es una crisis que podría hundir todo Marineford en el fondo del mar. León dorado. Shiki ataca. Sé que es exagerado, pero esta habilidad es realmente trampa. Sentado en la azotea del cuartel general naval, Oz observaba las islas que se desplomaban como si fueran el fin del mundo. Bajo la influencia de la gravedad, se estrellaban directamente contra Marineford. Casi todos los ejecutivos de la marina, incluidos varios rostros conocidos, estaban en Moonwalk, respondiendo a la crisis con todas sus fuerzas. Garp, Sengoku, Geruya, Sakazuki, ante este ataque, la brecha era grande, pero no drástica. Después de todo, un joven Garp solo tiene el poder de destruir una isla con un solo golpe, sin mencionar los otros poderes del almirante y los monstruos Logia que se especializan en Aoi a gran escala. Después del ataque, aunque la mayoría de las islas fueron destruidas, aproximadamente la mitad de Marineford fue destruida. Por supuesto, esto no incluye el edificio del cuartel general naval donde se encuentra actualmente Oz. Junto con el movimiento de las nubes, llegó una fuerte lluvia y descendió una figura flotante. Sashi ignora de gana, León dorado. Oz se sentó en la azotea del edificio del cuartel general naval, mirando la figura dorada que flotaba no muy lejos, y tomó la iniciativa de saludarlo. ¿Ja? Al oír la voz, Shiki, quien había corrido furioso al cuartel general naval, también se quedó atónito. Entonces miró de dónde provenía. Una figura con una cazadora estaba sentada en el tejado, observándolo con calma. ¿Eres tú? Te recuerdo, el diablillo monstruo en el barco de Roger. Shiki también se sorprendió al ver a alguien familiar allí. Oye, chico, ¿también estás aquí por Roger? Frente y Oz originalmente quería decir que no estaba allí para robar el campo de ejecución, después de todo, sabía muy bien que el capitán Roger fue arrestado voluntariamente. Pero él vino por el capitán Roger, y quería infiltrarse en el equipo de la marina y visitar Impel Down. Bueno, más o menos. Jajajaja, resulta que todos los que tienen el espíritu de conquistador son iguales. Es imposible que Roger sea capturado por un simple marine perdedor, y no debería morir humillado en el East Blue más débil. Une fuerzas conmigo, niño, y muéstrale a estos marines lo aterradores que son los grandes piratas. Al oír esto, Oz estaba a punto de decir algo, pero de repente sintió que se aproximaba un peligro. ¿Qué pensáis los piratas del cuartel general de la marina? Auge. Con un estallido de luz roja deslumbrante, el cielo se llenó de un trueno negro y rojo. Era un tipo robusto con un aterrador conquistador envuelto en su puño, corriendo directamente hacia Oz. Oz había sentido ese tipo de poder desde la distancia más de una vez antes, pero esta era la primera vez que venía hacia él. Ahora ya no hay ningún capitán Roger que pueda bloquear el cuchillo por él. Mientras la parte superior del edificio explotaba poco a poco, el poder residual de ese golpe aterrador aún permanecía, sacudiendo las nubes oscuras en el cielo y provocando olas. No tengo ética marcial, soy un joven de la nueva era, Garp. En algún momento, Oz ya había llegado al lado del león dorado. El movimiento continuo de la fruta de teletransportación le permite moverse en el cielo de manera casi suspendida. Coloque las manos en los bolsillos como si estuviera caminando sobre una superficie plana. Al mirar al hombre corpulento que estaba parado en el techo del edificio del cuartel general naval con relámpagos negros y rojos brillando en su puño, Oz también estaba un poco asustado. Después de todo, es un experto de primer nivel. Mi propio Bachan aún es un poco inferior ante un experto de tal nivel. Al menos por ahora, no podrás ganar en una pelea frontal. Jajajaja, Garp, eres demasiado mayor para mudarte. Ni siquiera puedes con un pequeño demonio, simplemente vete a casa y disfruta de tu jubilación. Al ver que el golpe de Garp falló, Shiki activó sin piedad su habilidad de burla. Al mismo tiempo, entre los marines en tierra, muchos sostenían sus cámaras Denden Mushi, tomando fotografías de Oz y Golden Leon parados uno al lado del otro en el cielo. Al ver esta escena, Oz quedó indefenso. Él solo vino a unirse a la diversión y presenciar la famosa escena, ¿cómo se convirtió en cómplice?
Esta vez, el barro amarillo cayó en la entrepierna. Es una mierda si no una mierda, inclinándose y mirando, almirante de la marina, vicealmirante de la marina, contraalmirante, innumerables soldados de la marina, en realidad, esta configuración no es muy diferente de su Mituar, e incluso puede ser mejor. Después de todo, en esa guerra, Garp y Sengoku, los dos ases de la guerra, y dos almirantes de la marina, apenas desempeñaron un papel y permanecieron inactivos durante todo el proceso. Solo Akainu y algunos vicealmirantes trabajaron arduamente. Ahora nos enfrentamos a Sengoku Garp, que va a darlo todo, así como a muchos comandantes de la marina y a los futuros 3 almirantes. Para ser honesto, Osu casi quería teletransportarse. Pero al observar esta gran escena sin precedentes, admitió que, aunque estaba un poco demasiado confiado, pero me pican mucho las manos. Hazlo cuando lo pienses y retírate cuando la situación no sea la adecuada. Después de todo, había estado entrenando durante tanto tiempo, y realmente quería ver dónde estaba su límite. En fin, Garp y Sengoku contaban con el apoyo de León Dorado. Entonces hazlo lo mejor que puedas. Capítulo 35 Conquistador. Limpiemos el campo primero. Ante esta escena épica, Oz admitió que estaba tan emocionado que sentía un poco de calor en todo el cuerpo. Después de que Garp y Sengoku fueron retenidos por León Dorado, a continuación, Oz se enfrentará a todos los soldados con rango de almirante de toda la marine. Aunque Admiral no está incluido, el resto de la alineación es bastante sorprendente. Los 3 principales vicealmirantes de la Marina de Logia, Gion, Talmesia y Wosaosan, así como varios comodores de élite e innumerables soldados de la Marina. Era un día lluvioso con fuertes vientos que aullaban en el cielo, haciendo silbar la cazadora de Oz y la túnica de Shiki. Los 2 piratas, ambos con recompensas de decenas de millones, formaron una breve alianza en ese momento. Y a lo que se tienen que enfrentar es a casi la fuerza de combate más poderosa de todo el cuartel general naval. Pequeño demonio, si más tarde te atreves a obstaculizar a la Ozi, te mataré. El león dorado Shiki, con un cigarro en la boca y una sonrisa extremadamente arrogante en su rostro, amenazó a Oz que estaba parado a su lado. Mientras puedas contener a Sengoku y Garp, no perderemos por ahora. Oz también sonrió levemente. Siempre y cuando el oponente no sea demasiado fuerte más allá de su nivel, Oz confía en que incluso si no puede ganar, al menos puede luchar contra él en igualdad de condiciones. Obviamente, los jóvenes novatos de la marina aún no son lo suficientemente fuertes para aplastarlo. Ante una enorme presión, e incluso con muchos más maestros del mismo nivel que ellos, los dos no mostraron mucha presión, sino que hablaron libremente. Al ver esta escena, el gran número de marines que se encontraban en el terreno en ese momento ya no lo pensaron. Simplemente sintieron que estas 2 personas estaban realmente locas. Además, al enfrentarse a 2 grandes piratas con recompensas de 10 dígitos al mismo tiempo, muchos reclutas no pudieron evitar sentirse débiles. Para un personaje como este, las consecuencias de un solo golpe suyo podrían matar a un gran número de ellos. Si no hubiera habido un almirante de la marina en escena, se habrían retirado hace mucho tiempo. Ahora solo pueden charlar entre ellos para calmar su pánico. El pistolero negro Oz, miembro de la tripulación de los piratas de Roger. He visto su recompensa. Y están los legendarios grandes piratas, el almirante volador León Dorado Shiki, 2 fuerzas piratas dominantes han unido sus fuerzas. Piratas grandes como estos, definitivamente morirán. En cuanto a los generales de la infantería de marina y superiores, obviamente estaban mucho más tranquilos. Después de todo, los marines tenían la sartén por el mango, se mirara por donde se mirara. Pero después de todo, los piratas Roger y los piratas del León Dorado eran famosos, por lo que no se atrevieron a relajarse en absoluto. Si no tienes cuidado cuando te enfrentas a un enemigo de este nivel, realmente morirás. Con la gran cantidad de gente y la confianza que infundían los oficiales, la moral de los marines seguía muy alta. Al menos no hubo desertores. Gritaron con todas sus fuerzas, y por un momento el ruido fue bastante fuerte, con algunas sombras de la guerra de la cumbre. ¿Qué ruido? No sé por qué están tan emocionados. Solo son un grupo de soldaditos. Oz observó a aquellos soldados emocionados, incapaces de acertar ni disparar con precisión. No representaban ninguna amenaza para los 2 hombres que tenían superioridad aérea, y no entendía por qué estaban enojados. Tal vez el punto de ignición en el mundo de Pirate Skin sea generalmente bajo. Entonces, limpiemos el campo primero. Oz permaneció en el cielo, mirando el interminable ejército de marines, sin tristeza ni alegría en sus ojos, solo desprecio por las hormigas.
En un instante, un aura que dominaba el mundo se expandió desde Oz como centro hacia las áreas circundantes. Casi la mitad del área de Marineford estaba envuelta en el aura negra y roja. Grupos de relámpagos negros y rojos emergieron del cuerpo de Oz, rugiendo y bailando salvajemente, como si fuera el fin del mundo. Ese sentimiento de opresión se extendió por todo, indiscriminadamente. Plop, plop, plop y fue como si sus mentes fueran golpeadas por un martillo pesado. Ante este abrumador Aki del Conquistador, innumerables marines no pudieron resistir ni un segundo y cayeron al suelo con los ojos en blanco. Incluso los oficiales de nivel coronel apenas podían permanecer conscientes bajo esa intensa presión, medio arrodillados en el suelo y jadeando en busca de aire. En el cielo, esa figura que emitía truenos negros y rojos miraba hacia todo el lugar como un dios demonio, tan profundo como un abismo o una prisión. Ja, no me extraña que Roger te elogie tanto, tienes tanto coraje a tan corta edad. Pero, la era de la hoz y otros aún no ha terminado, y aún no es el turno del pequeño diablo de aparecer en el mar. Al segundo siguiente, el Aki rojo dorado del Conquistador, que era incluso más poderoso que el Aki rojo negro de Oz, surgió instantáneamente de su cuerpo. Bajo doble presión, casi no hay generales por debajo del nivel que puedan mantener la conciencia en el campo. Lo que sigue es una batalla entre maestros. Cabrón. Marineford definitivamente no es un lugar donde puedas actuar con total libertad. Mientras se escuchaba un estallido de voces furiosas, una figura saltó de repente frente a Oz y el león dorado, con una deslumbrante luz dorada sagrada por todo su cuerpo. El almirante Sengoku, el usuario de la gran fruta de Buda, atacó con ira, enviando una onda de choque aterradora. Gran onda expansiva de Buda. La deslumbrante luz dorada se acercaba, pero las dos personas en el aire no entraron en pánico. Uno no tiene miedo en absoluto, el otro ya lo esperaba. En la deslumbrante luz dorada, un destello escarlata pasó rápidamente. Esta escena, por supuesto, no pudo escapar a la observación de Osaki, por lo que solo sonrió levemente mientras observaba la onda de choque que estaba tan cerca. León. Valle de las Mil Rebanadas. La colisión exagerada de grandes movimientos, las consecuencias extremadamente aterradoras explotó en el cielo, una palma y una espada, luchando continuamente en el aire, obviamente, Sengoku solo no puede contener al león dorado en este momento. Desde que Shiki se atrevió a venir hoy, nunca le ha temido a la muerte. Pronto, Garp también agitó su puño y se unió a la batalla de alto nivel. Una batalla de esta magnitud nunca terminará a menos que un bando esté exhausto. La aterradora ola de aire se centró en las tres personas, destruyendo constantemente la tierra y el cielo. En el centro de la plaza, los marines restantes, liderados por los tres monstruos de Logia, también observaban esta batalla en la que no podían intervenir. Después de todo, son jóvenes de veintitantos años. Kim y Wan se graduaron de la Academia de la Marina hace 2 años y están lejos de alcanzar su máximo potencial. Mientras contemplaban la batalla decisiva en el cielo, una figura alta con las manos en los bolsillos caminó lentamente hacia él desde el final de la plaza. ¡Biu! Sin previo aviso, un rayo láser salió disparado de la multitud de marines a la velocidad del rayo, apuntando a la cabeza del hombre. Los ataques furtivos no son una buena costumbre, Borsalino. Os sonrió, sin esquivar ni evitar, y dejó que el rayo láser se dirigiera a su frente. Entonces, apareció una escena que conmocionó a todos los marines. Oz parecía no tener entidad. En el momento del golpe en la cabeza, la luz pasa a través del cuerpo, indemne, capítulo 36. Oz contra los tres jóvenes almirantes o Kowai y Tuaki de observación te ha capturado por completo. Es tan fuerte como un monstruo Black Oz. En ese momento, un hombre miserable que vestía ropa a rayas y una capa de marine salió de entre los generales de marines. Es como un tono sarcástico, que hace que las personas se sientan incómodas tan pronto como abren la boca. Vicealmirante de la Marina, usuario de la fruta Flash, Borsalino. En respuesta, Oz simplemente sonrió con interés y dijo: bueno, hace tiempo que me he acostumbrado a oír la palabra monstruo. Entonces, ¿quieres unirte a mí para enfrentar a este monstruo? De verdad que no puedo permitírmelo. Blagundo Tolos. Marine no necesita hablar de moralidad cuando se enfrenta a una amenaza mundial como tú, un criminal atroz. Gran erupción. Sakazuki no quiso escuchar ni una palabra de Oz y no desperdició ninguna. Todo su cuerpo se convirtió al instante en magma extremadamente caliente. Su cuerpo emitía gas azufre, capas de magma pegajoso rodaban y toda su ropa también emitía luz roja.
En el puño con el guante de cuero negro se acumulaba y expandía continuamente un poder no menor al de una erupción volcánica. El primer movimiento fue mortal. Desde la distancia, una ola de calor se adelantó, y el largo cabello de Oz bailó salvajemente en el vapor. La fruta con el poder de ataque más fuerte, la fruta lava lava. Sí, es normal que una fuerza suficiente para enviar cientos de toneladas de rocas volcánicas a miles de metros en el aire tenga un poder explosivo tan exagerado. Sin embargo, este método no está exento de inconvenientes. Eso es demasiado lento. A diferencia de Flash, que tiene supermovilidad, y Frozen Fruit, que tiene una gran extensión, Lava Lava Fruit tiene un poder de ataque sin precedentes, y su Pre-Swing también es aterrador. Al menos frente al futuro previsto por Oz, esta gran erupción con un impulso asombroso no tenía ninguna posibilidad de alcanzar el objetivo. Logia está realmente dotada de ventajas naturales, y Oz tiene que admitirlo, pero algunos parametros que involucran el concepto de reglas lo anulan. Oz podría haber evitado este movimiento, pero eso habría ido en contra de su intención original de mostrar su verdadera fuerza. Al fin y al cabo, no siempre se enfrenta a oponentes de su nivel. Otros son demasiado débiles o demasiado fuertes. Hasta el día de hoy, Oz nunca ha librado una batalla a gran escala. En realidad esto es algo desventajoso para el crecimiento futuro de Conqueror. Entonces frente al puño de lava gigante de Sakazuki, los ojos de Oz continuaron emitiendo luz roja sin ningún cambio en la emoción. Obviamente, el futuro que vio no era muy diferente de lo que esperaba. Zen. Frente a un magma tan aterrador, Oz apretó lentamente su puño con una mano, y el haki de armamento que fluía lo envolvió instantáneamente. Los generales de la marina que estaban a un lado para evitar ser heridos accidentalmente por el magma de alta temperatura vieron esta escena y sus pupilas se encogieron instantáneamente. Estaban un poco incrédulos. ¿Qué? ¿En ese estado planea chocar de frente con Sakazuki? Te estás sobreestimando. Incluso si tienes haki de armamento, teóricamente puedes dañar el cuerpo del usuario de Logia, pero con un poder explosivo tan horrible y una temperatura tan alta, incluso si usa el haki de armamento para protegerse, sus manos definitivamente se quemarán instantáneamente. Niño arrogante. Sin embargo, la verdadera fuerza de Oz obviamente superó sus expectativas. En el siguiente instante, en la superficie fluida del color armado, se reunieron nuevamente rayos negros y rojos. La presión que aterrorizaba a todos estaba agrietando la tierra, como si este poder, con solo existir en el mundo, trajera consigo una presión aterradora. Es mocoso. Esta aura atrajo instantáneamente a las tres personas que estaban luchando en la distancia. La feroz batalla en el campo de batalla se detuvo por un momento. ¿Cómo es posible? Usar la bobina del conquistador a los 15 años. Los ojos de Sengoku brillaron con una luz intensa, e incluso se le veían inyectados en sangre. Jajajajaja, sí que es el monstruo que mencionó Roger. Es mocoso con pistola tiene la cualificación para conquistar el mundo a tan temprana edad. Garp se rió y dijo. Entonces mantengámoslo aquí para siempre. Oigan. Están distraídos mientras pelean. Realmente no me toman en serio. La Ozi es el león de oro. Al parecer, la conversación entre Garp y Sengoku enfureció al león y la presión se duplicó instantáneamente. Incluso Garp y Sengoku fueron muy dignos al enfrentarse a este poder, sin mencionar a Sakazuki que todavía tenía 20 y tantos años. ¿Qué? Este tipo de haki. Unas gotas de sudor frío corrieron por el rostro de Sakazuki, pero el magma las evaporó rápidamente. Solo pudo contenerse y movilizar todas sus fuerzas. El alto poder explosivo de Lava Lava Fruit se destacó en este momento, y el enorme puño de lava voló hacia Oz. En respuesta a esto, Oz también respondió con un Emission Punch con toda su potencia. Las dos fuerzas chocaron entre sí, y la enorme presión y la alta temperatura derritieron instantáneamente todo el suelo y lo convirtieron en líquido. Auge. Las dos fuerzas estaban en un punto muerto. Curiosamente, la alta temperatura que se esperaba que derritiera huesos y carne no parecía capaz de impactar directamente el puño de Oz. Parecía haber una barrera invisible frente al puño que emitía constantemente rayos negros y rojos, por lo que el magma no podía atravesarla directamente. La cara de Sakazuki de repente se volvió extremadamente fea. Todos los marines estaban incrédulos. Este es el poder de la tiranía, Sakazuki. Incluso el poder explosivo volcánico del que estás tan orgulloso, en mi opinión, es regular, relámpagos negros y rojos brillaban continuamente en su puño. Oz observó la erupción de lava y se agachó ligeramente para recuperar fuerzas. La fuerza aterradora sube desde la cintura.
Bajo las expresiones atónitas de los marines circundantes, el suelo a 100 metros a su alrededor se hundió instantáneamente, como si no pudiera soportar el peso. La aterradora fuerza reaccionaria envolvió la tierra, y la expresión extremadamente exagerada mostró el poder de esta fuerza. Solo un momento, la figura envuelta en un rayo negro y rojo y un haki fluido atravesó el cuerpo principal del puño de lava y llegó instantáneamente frente a Sakazuki, quien fue tomado por sorpresa. Esa figura era como el rey demonio del infierno, con una luz escarlata destellando en sus ojos. El aterrador haki rodea el puño y carga. El pecho de Sakazuki se hundió instantáneamente, y la emisión fluida y el enredo del conquistador hicieron imposible que entrara en defensa elemental. Recibió con mucha fuerza el golpe, con una fuerza increíble. Esa mirada miserable era incluso más exagerada que cuando fue golpeado hasta convertirlo en una hamburguesa de carne durante la guerra de la cumbre. Al ver a Sakazuki poner los ojos en blanco y escupir sangre, Osborn quería seguir acabando con el enemigo, pero los otros marines a su lado no solo estaban para aparentar. Los rayos de luz láser se dispararon uno tras otro, y hubo glaciares abrumadores, lo que obligó a Oz a detenerse y teletransportarse fuera del rango de ataque. Pero el rayo negro y rojo en su puño no se disipó. Al amparo de violentas tormentas, la orgullosa figura con el cortavientos, su pelo largo y el dobladillo de su abrigo ondeando al viento, su hermoso rostro todavía tenía esa sonrisa indiferente, en ese momento, sostuvo al tirano Chan en su mano, y la luz roja en sus ojos que podía ver a través del futuro nunca se desvaneció. Esta sola persona hizo que todos los jóvenes marines de Marineford se sintieran desesperados. Entonces, ¿quién es el siguiente? Capítulo 37 Os. Dios evita. Zas. Zas. Viento frío mezclado con fuertes lluvias, en el devastado campo de batalla, esa orgullosa figura simplemente permaneció allí, haciendo que todos los marines no se atrevieran a actuar precipitadamente. El monstruoso vicealmirante Sakazuki, derrotado y caído en la colisión, se hundió 100 metros con una sola embestida. El aterrador color de los brazos ondulantes y el conquistador se enredaron. Aunque esa aura invencible era invisible, pesaba mucho en el corazón de cada marine, incluso Kuzan y Borsalino no eran la excepción. Kuzan miró fijamente al hombre que siempre había querido atrapar. Podría haber confiado en su haki de observación superior y en su habilidad con la fruta para engañarse a sí mismo y a los demás, pero ahora se dio a sí mismo y a los demás la oportunidad de luchar de frente. Pero nadie se atrevió a estar seguro, y nadie se atrevió a decir que podrían ser invictos ante ese par de puños de hierro negros y rojos. Incluso Sakazuki, que tiene el mayor poder de ataque, no puede hacerlo. En cuanto a los ataques furtivos, ante los ojos que pueden ver el futuro, tal intención no es más que una fantasía. Un momento después, tos, tos, tos y se oyó un sonido de tos con sangre en el campo. En el enorme foso, una figura con traje rojo se levantó tambaleándose, con un rastro de sangre aún en la comisura de la boca. Es el perro de la prisión. Tengo que decir que este tipo tiene la piel muy dura. Pero por su expresión de dolor y la línea de sangre en la comisura de su boca, no es difícil decir que el golpe que acaba de recibir le causó un gran daño y todavía está herido. Cuando Sakazuki se levantó nuevamente, la atmósfera deprimente en Marine cambió instantáneamente. ¿Es este Chisuai? Oye. ¿Por qué dudas? No importa cuán poderoso sea el oponente, como marines, debemos hacer todo lo posible para proteger la existencia de este océano. No importa incluso si muero en la batalla. Al mirar a sus compañeros que parecían estar desesperados, el rostro de Sakazuki era extremadamente feo y sus maldiciones enojadas eran ensordecedoras. Esto también hizo que muchos generales de la marina que originalmente habían perdido su voluntad de luchar, apretaran los dientes y levantaran nuevamente sus espadas y armas. Al mismo tiempo, un frío cortante y destellos deslumbrantes aparecieron en el campo de batalla, y todos comenzaron a ejercer toda su fuerza al mismo tiempo. Al mirar a los futuros generales principales de la infantería de marina, que estaban llenos de espíritu de lucha, como en una versión de teatro, Oz no pudo evitar levantar las cejas. Solo por un momento pensó que iba a abrumar a todos. Pero no parece tan sencillo. Hay tantos héroes en el mundo. Puede que él sea el líder, pero jamás podrá opacar el brillo de los demás. En el cuartel general de la Marina no hay ningún rey desertor. Como era de esperar, ninguno de ellos es un cobarde. Mirando a los muchos guerreros que visten capas de marines, Oz también mostró respeto por la batalla, mostrando una sonrisa muy emocionada, con una luz roja destellando en sus ojos. Se quitó lentamente la cazadora, dejando al descubierto un cuerpo de músculos explosivamente poderosos.
Tenía algunas cicatrices, pero eran pocas y distantes entre sí. Debido a que nació con la capacidad de observación de un monstruo, rara vez resultó herido desde que era un niño. El haki bicolor en su mano envuelve al cuervo. Una mano apretada en un puño, la otra sosteniendo un cuchillo, este grupo de marines merece todo su esfuerzo. Entonces, lentamente levantó su pulgar izquierdo hacia arriba y desde la distancia parecía como si estuviera haciendo un gesto de pulgar hacia arriba. Miró entre los marines. Finalmente, apuntó al hombre de pelo rizado que a menudo era su blanco. Ya viene. ¿Qué? La persona involucrada, Kusan, tenía escarcha acumulada en su cuerpo y quedó atónito por un momento cuando vio esta acción. Resulta que cuando alguien te señala con el pulgar, puede que no te esté elogiando. También podría estar apuntando a usted. Desde la perspectiva de Kusan, el par de ojos rojos originalmente lo habían estado mirando desde 100 metros de distancia, pero en un instante estaban justo frente a él, todavía mirándolo. Pero el movimiento de su mano había cambiado, y la espada larga rodeada de rayos negros y rojos lo cortó directamente con la velocidad del rayo. Esta velocidad. Me estás tomando el pelo. Al caer la espada de Osh, la aterradora energía, acompañada de un enredo dominante, golpeó directamente el cuerpo congelado de Kusan. La espada era demasiado rápida y pilló a todos desprevenidos. Incluso Kusan, quien activó su transformación elemental en un instante, también tuvo una herida roja brillante aparecer frente a él, que luego se congeló rápidamente para detener el sangrado. Osborn quiso atacar de nuevo, pero un rayo láser se disparó directamente a la nuca. Él no eligió resistirse, sino que se esquivó hacia un lado. Luego se giró hacia un lado, miró hacia atrás y cortó la lava que se aproximaba con un cuchillo. Ya no se trataba de un enfrentamiento a gran escala con Sakazuki, ahora los marines se golpeaban entre sí al unísono. Si no fuera por las escenas del futuro que emergían en sus ojos, Oz probablemente se habría ahogado en la combinación interminable. Pero tiene el poder de prever el futuro y teletransportarse. La invencibilidad es inevitable. Esquivó y se movió, teletransportándose para evitar el glaciar que se extendía bajo sus pies. Oz no entró en pánico al verse rodeado por los marines. Con su extraordinaria fuerza y su haki, pateaba a cualquiera que se le acercara. Corrió hacia adelante, se dio la vuelta y se enfrentó al Amenoken que apareció repentinamente con un cuchillo, se teletransportó para evitar a Dark Hound y golpeó a Sakazuki en el pecho nuevamente. Junto con la inconsistencia ocasional entre la previsión del futuro y la reacción del cuerpo, también aparecieron heridas en el cuerpo de Oz. Aunque le duele, está obsesionado con la sensación de mejorar su fuerza, y es adicto a la lucha carne contra carne. Los ojos escarlata seguían escaneando a todos los presentes. ¿Ustedes también quieren bailar? Aunque Oz sufría constantemente heridas, quemaduras, perforaciones y congelación, el número de marines también estaba disminuyendo visiblemente. Después de todo, no todos son como vacas de sangre. La mayoría de los jóvenes generales, tras ser atacados por él mismo, prácticamente pierden su capacidad de combate por completo, como le ocurrió a Kake. Poco a poco, solo quedaron 4 figuras en el campo de batalla todavía luchando. Yasakani no Magatama. La figura de Oz siguió teletransportándose, una luz roja brilló en sus ojos y la trayectoria de cada bala de luz apareció en su mente, y las esquivó perfectamente. Pero cuando me teletransporté a cierto espacio, el suelo bajo mis pies se sintió liso y un rastro de aire frío se enredó a mi alrededor. Usar los huecos en los rayos de luz para obligarme a esconderme en un lugar designado y luego congelarme. Buenas tácticas. Oz miró con calma su pie derecho congelado, con una luz roja brillando en sus ojos. Obviamente, había visto el futuro de esta escena hacía mucho tiempo. Pero esta también es una de las características de un ataque a gran escala. Si no te congelas, tendrás que tragarte todas las balas. Al ver a los marines heridos en el suelo, afectados por el rayo, Oz supo que estaban realmente furiosos. En el momento en que Oz quedó congelado, un enorme puño de lava se precipitó directamente hacia su rostro nuevamente. Solo que esta vez no es solo esto, también había un rayo de luz deslumbrante y un enorme pájaro de hielo que emitía un aire gélido. Ante los 3 movimientos mortales, Oz no entró en pánico en absoluto. Al contrario, su leve sonrisa se profundizó gradualmente. Interesante, entonces seré más serio. La espada del conquistador en su mano se fue encogiendo cada vez más, y luego cubrió lentamente toda la hoja de la espada del cuervo. Tienes que estar preparado para este movimiento. Dios te libre.
Capítulo 38. La guerra ha terminado. Oz huye ante los movimientos asesinos de las tres logias. Oz no se teletransportó para evitarlos porque también quería probar sus propios límites. Dios te libre. Cuando la voz despiadada de Oz cayó, las tres personas que los asediaban sintieron un escalofrío subiendo por sus cuerpos. La espada negra y roja, envuelta en la espada del conquistador que se había vuelto real, combinada con el extraño poder incomparable de la figura demoníaca, cortó hacia las tres personas a una velocidad que era casi invisible a simple vista. Un relámpago negro y rojo se mezcló con el colapso de los elementos, la luz deslumbrante iluminó el rostro emocionado de Oz. El poder era tan grande, sumado a la familiaridad de este poder, que Sengoku y los demás no pudieron evitar mirar hacia otro lado nuevamente. Esa es, la protección divina de Roger. Muy similar, pero no tan poderoso como él. Jajajaja, qué chico tan prometedor. ¿Acaso este es el límite del marine de la nueva era? Shiki se burló sin piedad, aunque él y los piratas de Roger no se llevaban muy bien, preferiría ver al marine perder prestigio antes que al marine perderlo. ¿Cómo podría este montón de basura atrapar a Roger? A los tres futuros almirantes de la infantería de marina. Les admito que están calificados para luchar contra mí. Os esquivó con su espada y atacó con un sable los tres movimientos elementales asesinos que eran como desastres naturales. Con una mirada de satisfacción en los ojos, apuntó con su espada a los tres. Vamos, intenta matarme. Los tres estaban claramente enfurecidos por la actitud desdeñosa de Oz, y sus cuerpos se llenaron de fuerzas naturales exageradas, e incluso el entorno circundante comenzó a cambiar debido a ello. Con toda su potencia, esa fuerza es suficiente para cambiar permanentemente la topografía y el clima de una isla. Después de que ambas partes dieron lo mejor de sí, Oz admitió que efectivamente estaba bajo un poco de presión. A uno lo podía reprimir con confianza, y al otro se sentía bastante cómodo con él. Tres de ellos apenas logran mantenerse invictos. Es entonces cuando posee dos habilidades invencibles. No es de extrañar que Oda dijera una vez que nadie en el mundo puede derrotar a dos almirantes solo. Este tipo de toro de sangre más gran maestro Aki más poder destructivo ante desastres naturales, si quieres derrotar a dos o más personas tú solo, es imposible a menos que uses al viejo para aplastar al joven, o uses la habilidad de una fruta muy extraña para lanzar un ataque furtivo. Al observar la serie de heridas en su cuerpo, Oz probablemente entendió que ese era su límite actual. Pero aunque lo comprende, Oz aún quiere desafiar sus límites. Esta podría ser una oportunidad para dar el siguiente paso en la carrera de conquistador. Esta es también la razón fundamental por la que eligió jugar a este juego. Simplemente no lo creía. Su arrogancia ya había crecido tanto que podía desafiar a tres almirantes él solo. ¿No sería capaz de crecer hasta el punto de ascender al trono del conquistador más fuerte? Todo lo había imaginado. Si aparezco en una gran escena con Shanks en el futuro, y ambos interpretamos la apariencia del conquistador, nada da miedo. El que es débil quedará avergonzado. No quería quedarse atrás de Shanks en el arma del conquistador. ¿Piernas? Solo un hermanito apestoso. La feroz batalla todavía continúa. Cuando los maestros luchan, el tiempo siempre se mide en días. Después de 5 días y 5 noches de feroz lucha, incluso Oz, que tenía un físico monstruoso, estaba un poco agotado. El cuerpo estaba cubierto de heridas, algunas nuevas y otras antiguas. Las más antiguas habían formado una gruesa costra. Por otra parte, los tres futuros almirantes tampoco lo están pasando bien. Las heridas eran incluso peores que las de Oz, cubriendo casi todo su cuerpo. Si no fuera porque la elementalización podía compensar ocasionalmente parte del daño, estarían en peor estado que ahora. Las gafas de Borsalino se habían roto hacía mucho tiempo, y este viejo mono, siempre ocioso y desdichado, había perdido varios dientes y su cuerpo estaba cubierto de huellas y heridas de cuchillo. Sakazuki, a su lado, no estaba mucho mejor. Tras ser herido por el puñetazo de Oz, su velocidad de reacción se redujo notablemente. Si ahora no estuviera cubierto de lava, definitivamente luciría magullado y golpeado. Por supuesto, el caso más grave es el de la persona a la que Oz más cuida, el viejo Aibin, que se ama y se odia. Ahora, además de las miserables heridas en su rostro y cuerpo, su pierna izquierda estaba torcida de forma irregular, como si estuviera destinado a sufrir una calamidad. Pero por suerte no está roto. Después de vendarlo con una venda enorme, debería sanar en 10 días o medio mes. No podemos hacer nada. No es que sean malos, es solo que Oz es demasiado pervertido. Aparte de una ligera falta de experiencia en combate, prácticamente no tiene debilidades.
Ya sean habilidades físicas, esgrima o Maki, casi siempre puede contrarrestarlas. Además, posee la esquiva fruta de la teletransportación, por lo que es casi imposible herirlo. Además, el Haki del Conquistador se vuelve más loco y más fuerte cuanto más luchas, y se envuelve alrededor de la espada y te lanza una esquiva divina de vez en cuando, que duele más y más cada vez. Afortunadamente, no importa cuán larga fue la batalla, finalmente llegó a su fin. En el otro extremo del campo de batalla cuerpo a cuerpo de 4 hombres, 3 hombres fuertes de la antigua era tomaron la iniciativa para decidir al ganador. Shiki, la muerte de Roger marcará el comienzo de una era de paz. Los marines jamás permitiremos que nadie la destruya. Garp. Después del golpe final de Fishbone Galaxy Impact, el orgulloso e inquebrantable león dorado finalmente cayó. Tal vez fue el timón sobre su cabeza lo que afectó su fuerza, o tal vez estaba demasiado concentrado en la lucha y finalmente fue superado en número, por lo que Shiki fue derrotado. Después de ser encadenado con piedra marina, ya no hay más poder para contraatacar. En el mismo instante en que Shiki el león dorado cayó, el cuero cabelludo de Oz se entumeció de repente y se le erizaron los pelos. Su haki de observación le advirtió del peligro. ¡Zas! Oz, que estaba disfrutando de la batalla con los 3 generales, inmediatamente se teletransportó lejos del lugar. Auge, jajajaja. Te escondiste bastante rápido, el chico armado en la nave de Roger. Un puño con un brillo rojo feroz cayó desde donde estaba parado originalmente, y el suelo a 1000 metros a la redonda se agrietó. Incluso los 3 almirantes gravemente heridos se vieron obligados a retirarse debido al poder residual. En ese momento, el ataque furtivo. Este era el hombre que había empujado al capitán de Oz a situaciones desesperadas varias veces. Héroe marino, Monkey D. Garp. Al ver el puño de Garp romperse a miles de metros, Oz no pudo evitar sudar unas gotas en su frente. El capitán Roger no está aquí, así que me intimidas a mí, un pasante. Señor Garp, este no es el estilo de un marine justo. Te lo dije, Oz. En ese momento, Sengoku, que aún no había salido de la forma de Buda gigante, también se unió al campo de batalla y le gritó a Oz con severidad. Marine no necesita hablar de moralidad cuando trata con villanos como tú. ¿En realidad? Entonces, como piratas, es normal huir cuando nos enfrentamos a un marine imbatible, ¿verdad? A Oz no pareció importarle el rugido de Sengoku, pero sonrió a los demás. De hecho, cuando vio a León Dorado perder, supo que era hora de huir. Me lo pasé genial luchando y me hice famoso. Si no me voy ahora, me enviarán a acompañar al capitán Roger. ¿Qué? Al escuchar esto, la cara de Sengoku se puso roja instantáneamente, podría ser que, La razón por la que estaba tan enojado era porque sabía que con esa habilidad casi imparable, si Oz quería escapar, no habría casi nadie que pudiera detenerlo. Pero de esta manera, cuartel general naval de Marineford, donde está la cara de toda la marina. Tal vez para echar más leña al fuego, las gaviotas con cámaras y bolsos volaban sobre nuestras cabezas y tomaban fotografías continuamente. Oz sonrió a la cámara y saludó a varios marines. Entonces, en medio de las explosiones y el humo de sus furiosos ataques, la figura de Black Oz, desaparecido. Capítulo 39. El futuro rey. Una gran noticia que conmocionó al mundo. El día después de que Oz escapara de Marineford, el estallido del incidente de la batalla de invasión de Marineford fue como un trueno que apareció de la nada, haciendo estallar por completo el mar que acababa de calmarse. La opinión pública mundial empezó a hervir. Como uno de los 3 principales señores del Nuevo Mundo, un hombre fuerte como Golden Leon Shiki tiene el coraje de irrumpir en el cuartel general naval solo. Aunque la gente pueda sorprenderse ante un acontecimiento de tal magnitud, no está fuera del sentido común. Es normal que grandes piratas como estos hagan cosas locas. Sin embargo, el nombre Black Toros atrajo rápidamente la atención de innumerables países y fuerzas de todo el mundo tan pronto como apareció. Buscado, Pistola Negra Dr. Oz, un miembro de la tripulación original de los piratas de Roger, gran maestro del Haki del Conquistador, sospechoso de usar la habilidad paramecía fruta de teletransportación, uno de los cerebros de la campaña de invasión de Marineford, la recompensa es de 2.649 millones de bayas. Independientemente de la vida o la muerte, el crimen es extremadamente atroz. El nombre del joven aprendiz de los piratas Roger, que originalmente solo era conocido en un pequeño círculo, instantáneamente se convirtió en una supernova de los piratas en el mundo después de este importante incidente. No, esto ya no es una supernova.
Según un informe exclusivo de World Economic News, el pequeño diablo en el barco de Roger puede haber poseído ya el poder de combate para desafiar al poder de combate más alto del gobierno mundial. El almirante de marina. El rey de la joven generación, el monstruo cultivado por el rey pirata Roger gobernará la próxima era. El rey de la próxima generación. Y Archipiélago Sabaody, en el barrio rojo que ya ha comenzado la reconstrucción y el funcionamiento, la prosperidad del pasado se está restaurando gradualmente. Señora Sami. Es un informe sobre Loros. Las dos mascotas del barrio rojo, las sirvientas especiales de Osh, Xiaoliu y Xiaoki, corrieron emocionadas hacia la oficina de Sami. Estaban tan emocionados que incluso se olvidaron de llamar a la puerta. Esto realmente asustó a Sami, que estaba bebiendo té. Los dos saltaron arriba y abajo, sosteniendo el periódico en sus pequeñas manos y poniéndolo sobre la mesa, y dijeron emocionados. Mira, mira, el periódico dijo que Loros tuvo una pelea con los principales marines en el cuartel general naval y luego se fue con estilo. Sí, ahora el mundo dice que Loros es el rey de la próxima era. ¡Qué guapo! Como se esperaba de Loros, los ojos de Xiaoliu y Xiaoki se llenaron de amor al leer la descripción de Oz en el periódico. Se sintieron aún más orgullosos y satisfechos que el propio Oz. Pero las dos jóvenes e ignorantes criadas no lo sabían. ¿Cuánto impacto tendrá esta noticia en Sami, quien ha estado en el mundo oscuro y ha visto el mundo real? Sami tomó el periódico y leyó cada palabra cuidadosamente, con horror y conmoción en su rostro, y sus delicadas pupilas temblando constantemente. Ella pensó que Loros podría ser realmente fuerte. Pero no esperaba que fuera tan fuerte. Si eso es cierto, entonces tal vez este periódico no esté equivocado, Loros realmente tiene las calificaciones para ser el más fuerte del mundo. Como concluye el informe, como se resume en la evaluación. Pistola negra Dr. Oz, un genio sin remedio, un físico monstruoso, dueño de un haki de conquistador absolutamente poderoso y una habilidad de fruta del diablo que le da dominio absoluto en la batalla. Se sospecha que es un líder de la nueva era con fuerza absoluta entrenado por Roger. A juzgar por el coraje y el potencial que ha demostrado, me temo que al menos durante los próximos 30 años tendré un dominio absoluto sobre las principales potencias del mundo. Y la primera mitad del Grand Line, en una isla desconocida, un majestuoso barco estaba atracado aquí. En el bosque, no lejos del muelle, 3 personas estaban sentadas asando los animales salvajes que habían cazado en la isla. Señor Riley. Shanks. Buenas noticias. Riley y su tripulación regresaban al archipiélago Sabaody y se detenían para descansar. De repente, Buggy llegó corriendo desde la playa emocionado, sosteniendo un periódico en su mano, gritando mientras corría, hay noticias sobre Oz en el periódico. Es un gran acontecimiento. Oh. ¿En serio? Déjame ver. Shanks se sobresaltó al oír esto y rápidamente le arrebató el periódico a Buggy. Cuanto más leía, más estrellas se le llenaban los ojos. Como era de esperar de Oz. ¡Qué genial! Armando un escándalo en el cuartel general naval. Al oír esto, Buggy no pudo evitar sonreír emocionado. ¿Verdad? Se dice en todo el mundo que el capitán Roger fue derrotado y arrestado por la marina. Ahora Oz sí que desahogó su ira. Los dos estaban discutiendo animadamente, luego miraron a Riley que todavía estaba interrogando y rápidamente corrieron a su lado con el periódico. Riley miró a los dos niños imprudentes y no dijo mucho. Simplemente sonrió y tomó el periódico. Basta una mirada y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. La primera imagen grande al comienzo del periódico fue tomada por el pájaro del periódico ese día. Oz estaba sin camisa, sosteniendo un cuchillo largo, con su largo cabello volando y su cuerpo cubierto de heridas. En ese momento, estaba sonriendo, con sus ojos fijos en los 5 marines que tenía frente a él. Almirante de la Marina Sengoku, héroe marino Garp, Marine. Entre los 3 monstruos de logía / contraalmirante. Además de los elogios y alardes hacia Oz a lo largo del artículo, también hay algunas fotografías de él luchando solo contra los futuros 3 almirantes. En la imagen, el cuerpo de Oz está envuelto en rayos negros y rojos, y lucha ferozmente frente a los 3 grandes desastres naturales sin perder terreno. Como puedes imaginar, a medida que los rangos militares y la efectividad en combate a estos 3 jóvenes marines aumenten gradualmente en el futuro, el valor de esta imagen seguirá aumentando. Ante una alineación tan exagerada, armó un gran alboroto y salió ileso. Dios me evita, te extraño mucho. Con solo mirar los movimientos de Oz en la foto, Riley pudo darse cuenta de que esta era una de las habilidades famosas de Roger. Ahora sigue floreciendo en manos de Oz.
Y el comentario sobre Oz al final, al mirar la figura de Aki Wuswan, pareció ver un poco de la juventud de Roger. Pero Roger no tenía 15 años en ese momento, sino 25. Un joven aterrador. Rayleigh suspiró, pero, de nuevo, simplemente no lo sé. ¿Cuál era exactamente la intención de Osta detrás de esta acción? ¿Fue realmente solo para desahogar la ira de Roger? Y, al mismo tiempo, impulsarse hacia abajo a miles de metros sobre el cielo, sentado con las piernas cruzadas sobre las nubes, Oz atrapó casualmente un pájaro de periódico que pasaba. Después de usar el baile del bolso de la otra persona para comprar un periódico, lo dejó ir. Después de leer atentamente, sopló y Oz no pudo contenerse más. Se quedó sin palabras y quiso reír al mismo tiempo. Morgans, en los primeros días de su negocio, estaba dispuesto a decir cualquier cosa por las ventas. Casi dije que sería el futuro rey del mundo. Es más, la selección y el diseño de las fotografías, aunque ninguna de ellas es falsa, están engañando enormemente al mundo. Fue como si la invasión de Marineford hubiera sido planeada solo por Oz, y Golden Lion fuera solo una formalidad. Ya sea una persona luchando contra 3 generales, u Oz usando el dominio, es como el protagonista y el gran jefe. Pero Oz se preguntó, su intención original de ir a Marineford no era presumir. Incluso durante la lucha, el ambiente era perfecto. Quería dar lo mejor de mí y armarme de valor, pero esa fue una idea que se me ocurrió después. Al mirar las palabras en rojo y negro crímenes extremadamente atroces, de vida o muerte, Oz se sintió un tanto indefenso. Este incluso tiene un cartel de búsqueda separado. Al verse obligado a soportar tantos nombres importantes, a Oz en realidad no le importa mucho, de todos modos, nadie puede hacerle nada realmente. Pero está arreglado, está arreglado. Cuando conoce a Morgans, naturalmente ajustará cuentas con ese estúpido pájaro. Capítulo 40 Infiltración Impel Down. ¿Has oído hablar de ella? La batalla de Marineford, por supuesto. Escuché que el legendario gran pirata, Golden Lion Shiki, será escoltado aquí pronto. ¿Qué piso? ¿Eh? ¿Eres estúpido? Claro que debe ser el 6º nivel. El infierno eterno. Eso es cierto, y, detrás de la puerta de la justicia, en un edificio con forma de barril que estaba casi sumergido en el mar, 2 porteros charlaban aburridos, uno de ellos estaba tan aburrido que casi se quedó dormido. Hacer clic y en ese momento se escuchó un ligero ruido de aterrizaje, lo que alertó inmediatamente a uno de ellos. ¿Qué es ese sonido? ¿Por qué? Al oír ese fuerte grito, el carcelero que estaba dormitando saltó inmediatamente en pánico, casi perdiendo el control del arma que tenía en la mano. Lo lanzó varias veces al aire antes de atraparlo con su mano y rápidamente lo apuntó hacia atrás. Pero cuando miré hacia atrás, no encontré a nadie. La puerta también estaba intacta y bien cerrada. ¿Qué haces? Deberías saber cuáles son tus límites al bromear. No, acabo de oír pasos, ¿cómo es posible? El carcelero no pudo evitar sospechar. ¿De verdad estaba alucinando? En este momento, impulsa hacia abajo detrás de la puerta, un cuerpo superior desnudo con muchas heridas horribles. Un hombre con una espada larga en la cintura y una bolsa en la espalda caminaba tranquilamente por el jardín. Fue Oz quien atravesó la pesada protección exterior y se teletransportó directamente desde el aire. Es difícil imaginar que en Impel Down, uno de los 3 portales principales del gobierno mundial, innumerables piratas están aterrorizados y se dice que nadie puede escapar del infierno de los piratas. Unos piratas viciosos que acababan de invadir el cuartel general naval pudieron deambular libremente por aquí. Ya hemos pasado por Marineford e Impel, así que no creo que tengamos que ir a Enies Lobby más tarde. Aunque eso es lo que dije, los minions en Enies Lobby solos pueden incluso superar el nivel con Luffy, que acaba de salir al mar. Realmente no tengo mucho interés en Oz. Como mucho, daré un paseo cuando viajo. Pero en serio, este Impel Down es realmente grande. El primer piso por sí solo apenas alcanzaba para cubrir toda el área con el Aki de observación de Oz. Era casi del tamaño de una ciudad. Pero no necesita quedarse en el primer piso. En el camino, Oz también estaba buscando el mejor punto para teletransportarse al nivel inferior. No puedes simplemente teletransportarte al azar y luego teletransportarte al equipo del carcelero, aunque Oz estaba seguro de que podía matar a estos soldados inmediatamente, una vez que fuera expuesto, probablemente quedaría enredado. Después de todo, Impel Down es un espacio cerrado. Si provoca a un grupo de personas a suicidarse, no podrá reunirse ni charlar con el capitán Roger. Sin mencionar que también hay maestros más difíciles como Magallanes.
Paso y los pasos ligeros no se notaban en Impel Down, pero una figura tan extraña atrajo inevitablemente la atención de muchos prisioneros en las celdas circundantes. Vieron a un tipo que no llevaba ni la ropa del carcelero ni la del jefe de la prisión caminando con aire arrogante. Después de un momento de asombro e incredulidad, un deseo extremadamente fuerte de sobrevivir estalló de inmediato. Oye. Hermano, por favor, llévame contigo. Tengo un montón de tesoros enterrados afuera, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, llévame contigo. Diablillo. Déjame salir ahora mismo o te mato. Las amenazas, los incentivos y las súplicas estaban de moda, y el ruido parecía derribar todo Impel. El rostro de Oz se puso verde al instante y miró a los prisioneros con los dientes apretados. Un rayo negro y rojo explotó al instante en su cuerpo. Callarse la boca. Zumbido, plop, plop, plop y por un momento, el mundo quedó en silencio. Los piratas, que antes habían estado histéricos, pusieron los ojos en blanco y cayeron al suelo. Después de todo, él no era más que un pececillo digno de ser encarcelado en el primer piso, sin siquiera una recompensa de más de 100 millones. Vale la pena mencionar que el vídeo de vigilancia de Endenmusi en la pared también se derrumbó bajo el haki de Oz, lo que le ahorró muchos problemas. Con su exagerada observación haki, Oz vio al menos 3 pisos bajo tierra. Oz siguió teletransportándose hacia el nivel más profundo. Incluso si ocasionalmente se encontraba con un carcelero patrullando, Oz podía usar fácilmente su punto ciego o el haki del conquistador condensado para aturdirlo instantáneamente. Ozgo es muy escurridizo y mantiene un sigilo perfecto en la prisión submarina. Continuando bajando, llegué al 5.º nivel del infierno y sentí una figura familiar en mi vista. El futuro director de Impel Down, Magellan, actual subdirector de Impel Down, cuando Oz sintió a este tipo, retiró su sentido en un instante, sus ojos se crisparon unas cuantas veces y su rostro estaba lleno de tristeza. No por nada más, es Magellan es quien tiene diarrea otra vez, la imagen es tan hermosa. Oz sintió que su haki de observación se había vuelto sucio. Afortunadamente, después de muchos giros y vueltas y algunos movimientos rápidos, Oz finalmente llegó a su destino. Impelton 6.º piso. Infierno eterno. Después de alcanzar este nivel, Oz decidió no deambular más. Después de todo, quienes califican para ser encarcelados aquí son grandes piratas que han dejado su nombre en la historia. Una recompensa de más de 100 millones es solo la condición más básica. No es como si Conqueror pudiera calmar a estos tipos. Para evitar que afectaran su reunión con el Capitán Roger, Oz simplemente usó su haki de observación para fijar la celda donde estaba Roger, y luego se teletransportó allí. La parte más profunda del infierno eterno, no había luz en la oscura celda solitaria. Una figura majestuosa está sentada aquí. Estás aquí, Oz. Roger, que tiene la capacidad de escuchar los sonidos de todas las cosas, puede reconocer esta figura en la oscuridad incluso sin usar su haki de observación. Chirrido, tras un sonido de fricción, una llama de luz apareció en la celda. La tenue luz reveló un rostro extremadamente hermoso, era Oz. Es tan tortuoso aquí. No hay ni una pizca de luz. Jajajaja, no hay nada que podamos hacer. Solo nos dan una comida al día. Si hubiera sabido esto, me habría entregado después. Jajajaja, mirando al Capitán Roger, que estaba atado con grilletes y todavía tan desalmado en ese momento, Oz no pudo evitar sentirse impotente. Hola, Oz, dijo Roger con una sonrisa, mirándolo a la cara con cierta sugestión. ¿Trajiste vino? Hace mucho que no bebo, no. ¿Oye? Debes estar bromeando, no. Al oír esto, Roger pareció amargado y se lamentó como un niño. Al ver esta escena, Oz sonrió maliciosamente. Bueno, en realidad lo traje yo. Capítulo 41 está roto. ¿Soy un remanente de los viejos tiempos? En esta pequeña jaula, un anciano y un joven estaban sentados uno frente al otro, rodeando una pequeña lámpara de aceite. La tenue luz parpadeó en la habitación y Roger sonrió por primera vez en esos días. Solo traje 4 botellas. En cuanto las termines, no habrá más. Oz sacó 4 botellas de ron de su bolso y las abrió una a una. No tenía intención de bebérselas. Pero teniendo en cuenta que el Capitán Roger estaba a punto de partir, podía beber. Vamos, Capitán Roger, aunque no me guste, haré una excepción y beberé contigo esta vez. Ozone dijo. Sintió que se estaba volviendo más romántico como hombre. Solo y para su sorpresa, Roger lo miró con desdén después de escuchar esto. ¿Qué? Si no te gusta beber, déjamelo todo a mí. De todas formas, no tengo suficiente para beber.
Este viejo, ¿deberíamos decir que es un niño o es un completo borracho? Esto sigue siendo tacaño. Un patrón bien formado apareció lentamente en la frente de Osh, y su rostro se oscureció. Afortunadamente, después de mucha persuasión, el capitán Roger entregó una botella. Entonces Osh sacó unos cuantos palitos de hueso grandes envueltos de su bolsa. Después de todo, será ejecutado en unos días. Aunque no sea un banquete lujoso, esta es la cena de despedida final. Pero Roger estaba visiblemente satisfecho. Al mirar el vino y la carne que tenía delante, era evidente que estaba muy feliz, pero los grilletes en sus manos afectaban sus movimientos. ¿Quieres que te ayude a desatar esto? Ah. ¿Está bien? Dijo Roger con una sonrisa. Debido a la tortura de la enfermedad y el hambre a largo plazo, ya no le quedaban fuerzas, e incluso usar aquí le resultaba difícil. Se sintió muy incómodo viendo esta escena. Con un ligero toque usando emisión, los resistentes grilletes se rompieron instantáneamente en pedazos. Los dos hombres que habían sacudido el mar ahora hablaban alegremente, comían carne y bebían vino. Esta escena le recordó a Osh la vida feliz y libre que tenía en el Oro Jackson. Osh, ¿cómo estás? Preguntó Roger con el rostro rojo y una sonrisa, sosteniendo la carne en la mano izquierda y el vino en la derecha. Se notaba que estaba muy contento después de beber. El tío Riley ha mandado a todos de vuelta a casa. No hay ningún marine persiguiéndolos, ni hay orden de búsqueda. Todo lo que he oído es cierto. ¿En serio? Roger quedó muy satisfecho al oír esto y bebió un buen trago de vino. Valió la pena proponer condiciones específicas al gobierno mundial, que no debían perseguir más a su tripulación. Sin embargo, mi orden de búsqueda original fue revocada, pero tuve una pelea en el cuartel general naval, y ahora hay una recompensa de más de 2.000 millones de baileys por mi cabeza. Al ver a Roger sonreír tan felizmente, Os añadió. Puf y tos, tos, tos y al oír este repentino giro de los acontecimientos, Roger no pudo contenerse y todo el vino que tenía en la boca salió disparado. Estaba a punto de quejarme de los problemas que estaba causando Osh, pero luego me di cuenta de que había desperdiciado otro sorbo de vino. Mi vino. Roger abrió la boca y empezó a arrepentirse otra vez del vino. No pudo evitar sentirse deprimido. No fue hasta que Osh le dio el vino restante que se sintió feliz. Por cierto, Shanks y Buggy dijeron que verán la ejecución en 2 días, y entonces iré con ellos. ¿Shanks y Buggy? Al escuchar los nombres de los dos mocosos, Roger mostró una expresión nostálgica en su rostro, se volvió hacia Osh y dijo. Ellos son la esperanza de la nueva era, Osh, debes cuidarlos por mí. ¿Eh? Yo también soy miembro de la nueva era, ¿por qué debería hacer esto? Osh estaba desconcertado. Pensó que era imposible ser tan parcial. ¿Ni hubiera? ¿No has visto ya One Piece? Nos adelantamos demasiado y perdimos la clasificación, dijo Roger con naturalidad. No, y Osh escuchó que algo andaba mal y se quedó atónito por un momento. Él es todavía un hombre joven. Cuando estaba en el barco, solo me preocupaba el sentimentalismo y la emoción. Abordamos juntos el raftel con alegría, pero acabamos aumentando mi antigüedad. Roto. Me he convertido en un remanente de la antigua era. Osh estaba un poco confundido y se quedó allí por un largo tiempo antes de recuperar el sentido. Y parece que no tendrá ninguna oportunidad de ser seleccionado en la futura competición de 12 hombres. Aunque en realidad no le importa. Pero Osh todavía se sentía un poco incómodo por haberse convertido inexplicablemente en un viejo. Ni siquiera me he aventurado aún en el mar, ¿cómo es que ya es hora de retirarme? No importa y de todos modos, no quería ser el rey de los piratas. No importaba demasiado, ya que no le interesaba. Tras descubrir esto, Osh se sintió mucho mejor. Podría seguir usando su tiempo como quisiera en el futuro. Esa noche los dos conversaron mucho. Hay opiniones sobre el gobierno mundial, recuerdos de la vida de navegación pasada y opiniones sobre la dirección futura del mundo. Después de haber disfrutado de una buena comida y de unas bebidas, finalmente llegó el momento de que Osh se marchara. Justo antes de partir, a Osh parecerle que se le había ocurrido algo y se giró para mirar al hombre que había dominado el mundo toda su vida. Oye, capitán, recuerdo que tienes esposa e hijos, ¿verdad? Ah, ¿sí? ¿Cómo lo supiste? Roger se sorprendió un poco. Lo has olvidado. Mi observación aquí. Ja, sí, casi lo olvido. ¡Qué habilidad tan mágica! Entonces, ¿necesitas que te ayude a encargarte de ellos? Debes entender que el gobierno mundial y la marina nunca los dejarán ir. Dijo Osh con calma, mirando a Roger con una mirada apagada.
Bueno, no te preocupes, Oz, se los he confiado a Garp, ¿verdad? Oz se giró y miró muy seriamente al hombre barbudo que todavía estaba muy optimista. Oz admitió que Roger era realmente un buen capitán y un gran pirata con coraje y ambición. Pero sin duda fue un marido y un padre fracasados. Oz no estaba calificado para juzgar si lo que Roger hizo fue correcto o incorrecto, pero como un miembro de la tripulación en prácticas que había recibido su amabilidad y medio discípulo, aunque no tenía derecho a entrometerse en los asuntos de otras personas, todavía no podía evitarlo. Si Garp es solo un vicealmirante de la Marina, ¿cómo puedes esperar que luche contra todo el gobierno mundial y los marines? ¿O crees que vuestra supuesta admiración mutua hará que Garp abandone la Marina? Ahora ella no es más que una mujer embarazada e impotente. Ante las preguntas de Oz, Roger se quedó en silencio y su sonrisa habitual desapareció de su rostro. Se quedó sin palabras. Al ver a Roger así por primera vez, el rostro de Oz no mostró tristeza ni alegría, y luego continuó hablando. Después de todo, cuidaré de ellos y de su hijo en un lugar seguro. Por supuesto, no interferiré demasiado en sus vidas. En cuanto al camino que el niño quiere tomar en el futuro, déjalo decidir por sí mismo. Después de decir eso, Oz miró a Roger, quien no respondió y mantuvo silencio con la cabeza gacha. Se dio la vuelta y se teletransportó fuera de la celda, luego salió. No fue hasta que Oz estaba a punto de dejar la vista de la otra parte que escuchó un susurro en su observación. Gracias, Oz. Capítulo 42. El precio de ganar sin nada a 10.000 metros de altura, la corriente fría del cielo tuvo poco efecto en Oz. Se dirigió directamente a South Blue. En realidad, no quería apresurarse tanto. Pero después de todo, solo faltaban 2 días para la ejecución. Si mal no recuerdo, poco después de la ejecución, Marine siguió las pistas y encontró la isla Bartelila de South Blue. La esposa del capitán Roger, Porgas de Rouge, pospuso su nacimiento por más de un año para evitar las inspecciones de la Marina. Finalmente murió después de dar a luz. Para estar seguro, Oz tuvo que actuar con antelación. Y con la velocidad de Oz para teletransportarse a cualquier lugar que ve, solo toma alrededor de 1 hora llegar a South Blue. Si todo va bien, debería poder llegar a tiempo para la ejecución final. Y Azul del Sur, Isla Baterila. Es un país muy bonito, al menos Oz cree que es muy adecuado para tener citas. El amor siempre es ciego, y las jóvenes enamoradas a menudo se enamoran de los hombres guapos del mar. Pero Rouge realmente entendió que aunque Roger la amaba, un hombre como él no podía dejarse atrapar por el amor, sin mencionar que estaba a punto de morir. Él la amaba, pero amaba más el mar y sus sueños. Pero Rouge todavía estaba dispuesto a dejar su linaje para continuar por el hombre que amaba. De pie junto al acantilado, Rouge miró hacia el mar mientras la brisa soplaba a través de su cabello. Ella miró el cartel de búsqueda de Roger, y la escena de los dos abrazados todavía emergía en su mente. Si es un niño, se llamará Ace, y si es una niña, se llamará Anne. Este es el nombre que Roger una vez prometió. Pero nunca tendrá la oportunidad de volver a ver a su hijo. Por favor, acepte mis condolencias, señora. Una voz interrumpió los pensamientos de Rouge. Miró hacia atrás con cautela y vio a un joven alto con uniforme militar negro aparecer a su lado. Pánico. Su primera reacción fue que estaba expuesta. Después de todo, Roger es tan famoso que ni los piratas ni los marines querrían dejar ir su linaje. Ella debe escapar. No se ponga nerviosa, señora, no soy mala persona. El capitán Roger estaba preocupado por su seguridad y me pidió que viniera. ¿Entendido? Quizás por el nombre, o porque Oz realmente no hizo nada radical, Rouge finalmente se quedó donde estaba por el momento. Después de todo, ella era una mujer embarazada, ¿hasta dónde podría correr delante de un hombre alto y fuerte? Al ver que Rouge finalmente no huyó, sino que aún tenía una mirada vigilante en su rostro, Oz también sintió un pequeño dolor de cabeza. ¿Qué puede probar tu identidad? Debería haberle pedido al capitán Roger que escribiera una carta o algo. Después de pensarlo un momento, finalmente se le ocurrió una idea. Sacó su cartel de búsqueda y lo mostró directamente frente a Rouge, señalando la columna y presentándose. Señora, lo entenderá después de leer esto. Rouge vio que era sincero, así que miró el lugar que Oz señalaba en el periódico. Sin importar la vida o la muerte, el crimen es extremadamente atroz. Después de leer la introducción, Rouge miró con más atención al villano que tenía delante. Oz. Estás apuntando al lugar equivocado. Oz, la tripulación de los piratas de Roger.
Tal vez vio la duda en los ojos de Rouge, o se frotó la cabeza, en realidad estaba un poco indefenso, de ninguna manera, ya se había abierto paso a bordo a mitad de camino y había cosechado los beneficios de la época con Roger, convirtiéndose en el ganador fácil. Siempre hay un precio que pagar. Después de todo, él no es como los otros miembros de la tripulación de Roger, quienes siguen a Roger solo por amistad o por la búsqueda de sueños. La relación entre ellos es de igual a igual, y los piratas de Roger no son una familia basada en la sangre. No tienen obligación de hacer nada por la viuda y los hijos de Roger. Ya sea por ignorancia o por indiferencia, no hay nada malo en ello. Su misión principal, encomendada por Roger, era guiar a la persona que heredaría el testamento de Roger hasta Raftel en el momento adecuado. No alguien que heredó el linaje de Roger. Pero Oz, Shanks y Buggy son diferentes. Tras subir a bordo siendo niños, el capitán Roger los instruyó y los protegió innegablemente. Bajo tal relación, Shanks y Buggy, como la esperanza de la nueva era para competir por la clasificación de One Piece, se dedican a la nueva era como la mejor recompensa para él. Shanks heredó el sombrero de paja, continuó con la voluntad de Roger y, con suerte, llegó a Raftel en el momento adecuado. Incluso si falla, mantendrá el equilibrio del océano y allanará el camino para que la próxima persona herede la voluntad de Roger. Buggy es una de las semillas potenciales de la nueva era, y aunque Roger no pone muchas esperanzas en él, tampoco lo entrena mucho, por lo que ambos pueden compensarse mutuamente. Solo Oz no pertenece a ninguna de las anteriores. Es a la vez un remanente de la antigua era y un joven que vive en la nueva. Roger ni siquiera le pidió nada. Al regresar de Raftel, me di cuenta de que la mayor búsqueda de Oz era la felicidad y la libertad. Ni siquiera pidió protección para la persona que heredó su testamento, solo le pidió que le diera la esperanza del mundo a otra persona, y no hubo otras peticiones. Fue esta embarazosa posición la que hizo que Oz sintiera que debía hacer algo. Después de todo, no heredó ningún testamento, pero aún así obtuvo todo el poder y los beneficios. Entonces, lo único que se le ocurrió para recompensar a Roger fue cuidar bien de la esposa y los hijos del capitán Roger. Sí, antes de que el capitán Roger se fuera, estaba preocupado por ti, así que me pidió que te cuidara. Os dijo una mentira piadosa con una leve sonrisa en su rostro, sin ningún rastro de actuación. Fueron estas pocas y sencillas palabras las que rompieron la última línea de defensa de Rouge. El agua onduló y las lágrimas cayeron como cuentas de un collar roto. Rouge apoyó la frente contra el cuerpo de Oz, mordiéndose el labio, con la mano aún aferrada al periódico de la inminente ejecución de Roger. Hay una gran diferencia de edad entre ellos. Ella se enamoró de Roger por amor, así que respeta sus sueños y decisiones. Pero eso no significa que a ella no le importe este amor. Después de enterarse de que Roger todavía se preocupaba por ellos, Rouge no tuvo dudas y decidió confiar en su compañero de tripulación Oz. Y dispuesto a seguirlo. Después de todo, ella y su hijo necesitan un entorno seguro, y Oz, como miembro de la tripulación de Roger, parece muy confiable. Luego, los dos no perdieron el tiempo, después de todo, Oz tuvo que regresar corriendo para ver la ejecución. Oz siguió a Rouge hasta la cabaña y simplemente empacó algo de equipaje. Oz cogió fácilmente un paquete enorme, miró a su alrededor y de repente encontró el cuchillo polvoriento en la esquina. El sable de Roger, una de las 12 grandes espadas de suprema agudeza. Si quieres, te lo puedo dar. Rouge se dio cuenta y dijo con una sonrisa. Después de todo, no la necesitaba. Roger tenía más de una reliquia. Y ahora Oz era su único apoyo, y además era miembro de la tripulación de Roger, haz un favor y déjate llevar. Ella también se sentirá cómoda. Capítulo 43. Si te atreves a negarte, el país será destruido, cara sonriente. Aproximadamente una hora después, dos figuras, una grande y otra pequeña, salieron de la pequeña casa. Rouge volvió a mirar la pequeña casa que una vez registró sus recuerdos y los de Roger, y algo de reminiscencia brilló en sus ojos. Se lo pasaron realmente genial aquí. Llevaba la enorme bolsa sobre sus hombros. Oz, que estaba allí presente, lo vio, pero no lo instó. Vamos, Ozan. Después de un momento, Rouge se dio la vuelta y sonrió suavemente. Quizás la personalidad gentil y tímida de Ace fue heredada de su madre. Oz lo pensó, sonrió y asintió. Debo decir que Rouge trajo muchas cosas. Si viniera alguien con menos fuerza, quizá no podría cargarlas. Casi todo lo relacionado con el capitán Roger fue traído consigo.
Los cuencos que habían usado para comer juntos, los pantalones que el capitán Roger no había tenido tiempo de ponerse después de lavarlos y el sombrero de capitán de Roger y sí, si Rouge no fuera una persona amorosa, entonces un tío de mediana edad como el capitán Roger no sería capaz de ganarse su corazón. Aunque la cabaña está construida junto al mar, no está junto al muelle más cercano. Por el camino, vi a muchos residentes de Oz. Los marines vendrán pronto a buscar. Es muy fácil quedar expuesto. Si pasaran abiertamente, muchas personas seguramente notarían estas dos figuras. No fue por nada más, fue solo que Oz era tan alto y grande, y llevaba una bolsa que era casi tan alta como la mía, que era difícil no notarlo. Si alguien investiga con cuidado, podrá ver fácilmente que soy yo. Él no tiene miedo a los problemas, pero tiene miedo de que alguien le cause problemas a Rouge. Tal vez al notar los ojos entrecerrados de Oz, Rouge se sobresaltó, sus ojos llenos de dudas. ¿Podría ser que, señor Oz, está planeando matar a todos para eliminar todo rastro? Ella no dijo la segunda mitad de la frase. Esta posibilidad se le ocurrió inconscientemente a Rouge, y ella también se sorprendió de sí misma. Y ese no es el caso. Oz sonrió. ¿Es tan cruel? Zumbido, con el impacto controlado del Aki del Conquistador, las figuras que estaban trabajando o comiendo lejos perdieron el conocimiento una tras otra, pusieron los ojos en blanco y cayeron al suelo. Con navegación tranquila, Oz y el otro hombre finalmente llegaron al muelle. Si conducimos en línea recta, deberíamos poder llegar al destino en 2 días. Oz lo adivinó. Cuando entramos al muelle, vimos muchos barcos atracados aquí, la mayoría de ellos eran barcos mercantes. También hay algunos yates aristocráticos, probablemente pertenecientes a nobles de algún reino o similar, que vienen aquí para disfrutar de la vista de la isla de Baterila. Señor Oz, ¿qué barco viene a recogernos? Preguntó Rouge al ver a Oz detenerse frente al muelle. ¿Qué tal esto? ¿Por qué? Rouge se quedó atónita. Parecía que Oz le estaba preguntando, ¿no hubo ningún acuerdo antes de recoger a alguien? ¿Por qué parece que tengo que elegir uno en el momento ahora? Bueno, ya que todavía estás embarazada, vayamos con el más lujoso. Con Rouge, que seguía aturdido, Oz cargó el equipaje y se dirigió al barco más grande y lujoso del muelle. Subió a la escalera mecánica con naturalidad. Sin embargo, los guardias pronto los descubrieron. Oigan. ¿Quiénes son ustedes dos? Este es el buque insignia del rey del reino de Solilan. Menuda gente. Zumbido, golpear, el guardia que estaba a punto de decir algunas palabras sucias fue inmediatamente persuadido a dormir por Oz. Oz, que subió a bordo del barco, naturalmente atrajo rápidamente la atención de los guardias a bordo. Liderados por el capitán de los guardias del reino, rodearon rápidamente a los dos invitados no invitados que habían subido al barco. La figura con armadura dio el primer paso adelante, sosteniendo una lanza y preguntando: ¿Quién eres tú? Rouge estaba un poco nervioso, pero Oz se mantuvo firme como un perro a pesar de estar rodeado. No le temía a las armas. Confiaba en que podría matar a todos antes de que alguien abriera fuego. Pero en este caso, nadie navegará el barco. Pensó por un momento, luego sonrió, sacó un trozo de papel doblado y se lo entregó. Esta es mi identificación. ¿Eh? Al oír esto, el líder de la guardia que estaba a punto de disparar se quedó atónito por un momento. ¿Identificación? Cuando escuchó esa palabra, lo primero que pensó fue si la persona que tenía frente a él era un alto funcionario del gobierno mundial que quería tomar un barco para irse de allí. Después de todo, su reino de Solilan es también uno de los estados miembros del gobierno mundial. Si es así, no es imposible traerlo, pero tendremos que esperar a que su majestad el rey regrese de su excursión. Pensando en esto, la enfermera jefe tomó el papel que le entregó Oz y lo abrió lentamente. Solo dice, se buscan. 3 grandes palabras. Al mirar este cartel de búsqueda, que era exactamente el mismo que tenía frente a él, el cerebro del líder de la guardia se congeló brevemente. Después de ver la recompensa de 10 dígitos, se sorprendió aún más. ¿No es este el que se ha hecho famoso en los periódicos recientemente? Círculos de sangre subieron rápidamente y se extendieron alrededor de sus pupilas. El sudor frío seguía corriendo. ¿Y qué tal si nos vamos ya? Oz sonrió suavemente, como un viajero casual. Bajó lentamente la cabeza, se acercó al oído del capitán de la guardia cuyas pupilas temblaban de nerviosismo y susurró como un demonio. Si te atreves a negarte, mataré a todo tu país. Al oír esto, la cara del líder de la guardia se puso verde. No tenía ninguna duda sobre la veracidad de esta afirmación.
Después de todo, estos son los piratas que destruyeron el legendario cuartel general naval y aún siguen en libertad. Avise a todos los miembros de la tripulación para que partan inmediatamente. Pero su majestad el rey aún no ha regresado. Deja de decir tonterías. El guardia estaba tan asustado que se le moqueó la nariz y pateó al suelo al tipo que planteó la objeción. Apunta con un arma a la cabeza del capitán y ordénale que se ponga en marcha inmediatamente. ¿Y qué pasa con el rey que fue arrojado a una isla y no tenía barco para regresar a casa? Para todo el país, solo puedo dejarte sufrir. Al ver esta escena, Oz asintió con satisfacción. Algunas personas consideran la orden de búsqueda como una amenaza a la seguridad personal, pero Oz no lo cree así. Se puede utilizar como documento de identidad y, a veces, como pase. Un lote conveniente. El lujoso barco fue botado rápidamente, y el capitán de la guardia incluso preparó la habitación del rey más cómoda para Rouge, lo que la hizo sentir un poco avergonzada. Después de todo, ella lo sabe ahora. El barco que tomaron cuando salieron en realidad fue robado. No es de extrañar que sean los miembros de la tripulación del rey pirata. Afortunadamente, Oz no tenía intención de llevar el barco directamente al archipiélago de Sabaody. En las aguas cercanas al archipiélago de Sabaody, dejó que el crucero partiera. Después de todo, no se sentía cómodo dejando que la gente en el crucero supiera su destino final. Antes de partir, tomó varios cofres del tesoro llenos de tesoros. A él no le faltaba dinero, así que lo consideró simplemente como un gasto de manutención para Rouge. Mientras observaba cómo el crucero se alejaba lentamente, sacó su Dendenmusi e hizo una llamada telefónica. Mosi, ¿es ese Sammy? Estoy en la isla Tamiara ahora. Envíame un barco a recogerme. Capítulo 44. Morir en una cama de hospital es el mayor dolor, archipiélago Sabaody, por fin he vuelto. Mientras el bote de Sammy se acercaba lentamente a la orilla, Oz bajó a Rouge. Este era un puerto que conducía directamente al área 17. Los alrededores son asunto exclusivo de Sammy, por lo que no hay forasteros. Tan pronto como regresó, Oz vio varias caras conocidas. Oye. Oz. Antes de que Oz pudiera decir nada, una figura se acercó corriendo. Lo más obvio era la nariz roja. Sassy ignora de gana, Buggy. Al ver esta figura, Oz también estaba muy feliz. No solo Buggy, sino también Riley y Shanks los seguían de cerca. Oz ya les había dado su dirección. ¡Qué genial, Oz! Todos hemos leído el informe sobre ti. Shanks también se acercó a saludar a Oz y dijo con una sonrisa. Bueno, es solo una coincidencia. Oz estaba un poco avergonzado. Al fin y al cabo, los periódicos habían exagerado demasiado la historia. No importaba si les ocurría a desconocidos, pero era realmente vergonzoso si lo leían conocidos. Riley le dio una palmadita en el hombro con alivio y miró a Oz con una sonrisa. Este pequeño niño que no aguantaba ni una ronda bajo sus pies y a menudo le pedía consejos, ahora se ha convertido en un gran pirata que puede valerse por sí mismo. Ahora piénsalo, fue como si el chico sin camisa y de pelo largo gritando que quería unirse al grupo Roger Pirates hubiera sucedido no hace mucho tiempo. Hace suspirar a la gente. Ah, casi se me olvida presentarlos. Ella es Rouge. Después de todo, era la esposa del capitán Roger y estaba embarazada de su hijo. Oz sintió que debía presentársela. Sin embargo, antes de que pudiera continuar hablando, los tres lo miraron con expresiones de sorpresa. Especialmente después de notar el vientre ligeramente abultado de Rouge. Sistema operativo. Oye. Oz, Buggy estaba un poco decepcionado con Oz. Le rodeó el cuello con el brazo y le susurró. Sé que te interesa mucho el barrio rojo, pero eres demasiado rápido. Solo llevas unos meses fuera del barco, tú. Shanks junto a él no dijo nada, pero su expresión era similar, mirándolo con cierta sorpresa. Incluso Riley es así, si te permites esto a una edad tan temprana, no podrás llegar muy lejos en el futuro, Oz. Al escuchar lo que dijeron, Oz pareció un poco molesto. ¿De qué están hablando? Esta es la esposa del capitán Roger y está embarazada del hijo del capitán Roger. Después de decir estas palabras, los tres quedaron atónitos y el aire incluso quedó en un breve silencio. Después de mucho tiempo, ¿por qué? Y no se quedó mucho tiempo. Después de entregar a Rouge a Sammy, Riley y los demás para que lo cuidaran, los tres partieron inmediatamente hacia Logetown. En un crucero, nunca pensé que el capitán Roger tendría esposa. ¿Y por qué te pediría que la cuidaras, Oz? En el restaurante, los tres estaban comiendo y charlando después de una larga separación.
Shanks todavía estaba un poco sorprendido por la repentina aparición de la esposa y los hijos del Capitán Roger, y no pudo evitar preguntar. Buggy también sintió curiosidad y miró a Oz. Bueno, dijo Oz mientras se tragaba los fideos, hablé de esto con el Capitán Roger cuando fui a Impel Down a visitarlo. Buggy escuchó esto y asintió. Ya veo, ¿qué? Fue cuando fuiste a Impel Down, Oz. A mitad de la conversación, su voz se fue apagando poco a poco. Buggy abrió mucho los ojos y, de repente, sintió que algo andaba mal. Sopló y Nani. Estás hablando de esa prisión submarina Impelton. Incluso Shanks a su lado abrió la boca sorprendido, sin mencionar a Buggy, cuyos ojos y lengua sobresalían. De lo contrario, ¿hay un segundo Impel abajo? ¿Por qué estás tan sorprendido? Oz sintió ganas de reír. Eres idiota. Es normal sorprenderse. Esa es la gran prisión submarina. Cuenta la leyenda que allí están encerrados innumerables monstruos marinos. Se dice que es un infierno del que es imposible escapar. Buggy se sonrojó y gritó. ¿Crees que todos son monstruos como tú? No, son monstruos entre monstruos. Oz no lo tomó en serio cuando escuchó esto. Aunque sea el primero, pronto habrá un segundo. Era el aliado temporal junto al que había luchado no hacía mucho tiempo, León Dorado, Shiki. Los tres se reencontraron después de una larga separación, así que, por supuesto, tenían mucho de qué hablar. Sin embargo, mientras charlábamos, finalmente hablamos del propósito de este viaje. La ejecución del Capitán Roger. A medida que se introdujo este tema, la atmósfera poco a poco se fue volviendo aburrida. Solo Oz continuó metiéndose comida en la boca, como si este asunto no tuviera nada que ver con él. Shanks parecía un poco deprimido. Al ver que Oz no parecía afectado en absoluto, no pudo evitar preguntar. Oz, ¿no estás triste? Después de todo, el Capitán Roger será ejecutado pronto. Hace apenas un año, todos navegábamos libremente por el mar. Oz meneó la cabeza. Por supuesto que me resisto a irme. Pero sobre todo soy feliz. El Capitán Roger murió por su sueño. ¿Hay algo más romántico que esto en el mar? Por el contrario, me entristecería mucho si el Capitán Roger muriera dolorosamente en su cama de hospital debido a una enfermedad. Al oír esto, Shanks y Buggy se sobresaltaron. Sintieron desde el fondo de sus corazones que lo que decía Oz tenía sentido. Pero después de todo, mentalmente todavía soy un niño, así que, aunque esté de acuerdo, no puedo evitar sentirme triste. Y no es triste decir que eso también es falso. Al fin y al cabo, me han cuidado durante muchos años, por lo que debe haber sentimientos reales. Pero después de todo, he visto la escena inicial de la ejecución del Capitán Roger más de 1000 veces en mi vida anterior. Los sentimientos de Oz sobre este acontecimiento, que había esperado, debieron ser mucho menos intensos. Gracias a la charla, el tiempo en el barco pasó bastante rápido. A la mañana siguiente, los tres finalmente pusieron un pie en la tierra de Logetown. La ejecución fue por la mañana y finalmente los alcanzaron. Por cierto, Oz, Shanks, ¿han notado que parece haber muchos marines por aquí? Buggy miró los buques de guerra atracados en el muelle y a los marines caminando por Logetown, y subconscientemente dijo con miedo escénico. Está bien, Buggy. De todas formas, no hay recompensa por ti. Oz sonrió levemente mientras miraba a la bulliciosa multitud que lo rodeaba. Piratas, gente común, nobles, en este pequeño pueblo de Logue, en East Blue, hay casi todo tipo de gente. Es imposible para los marines arrestar a gente aquí en grandes cantidades. Si estalla un motín, esta ejecución, que es de gran importancia para la marina y el gobierno mundial, se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo a medida que el Denden Musi se extiende. Esto no estará permitido en absoluto. Capítulo 45. Únete al Shichibukai, Osaka. Capitán Roger, se dio un funeral muy grandioso. Los tres caminaban por la calle, y como obviamente estaban vestidos como piratas, mucha gente les dejó paso. Pero en ese momento, la congestión en Logetown había alcanzado un nivel extremadamente alto. Por mucho que la gente intentara evitarla, era inevitable que algunos se vieran amontonados. Ups. Oz iba caminando delante, y de repente sintió que algo le golpeaba la pierna. Miré hacia abajo y vi que era un niño. Niño de pelo blanco. Me parece un poco familiar. Oz entrecerró los ojos y se tocó la barbilla. Por otro lado, el niño que chocó con Oz ahora estaba sentado en el suelo con lágrimas en los ojos, sujetándose la cabeza. Tengo un gran bulto rojo en la frente que parece doloroso. Sintió como si aquello con lo que acababa de chocar no fuera una persona, sino una pared de acero. Oye, niño, ¿cómo te llamas?
Oz se inclinó lentamente y miró al pequeño imprudente. ¿Quién os lo va a decir? Piratas. Inesperadamente, este tipo también es testarudo. Tiene un chichón en la cabeza, pero aún así se atreve a ser testarudo ante una figura tan alta. Es solo un niño pequeño, vamos, Oz. Buggy sintió que le llevaría demasiado tiempo hablar con un niño tan desagradable, así que no pudo evitar insistir. Está bien, asintió Oz suavemente. Entonces sonrió, miró al niño que estaba allí de pie y lo miraba con los dientes apretados y extendió una mano, se desplomó lentamente sobre el gran chichón que tenía en la frente. Ah. Me duele, me duele. El pequeño no pudo evitar llorar por el dolor y rodó por el suelo sujetándose la cabeza. Oz sonrió instantáneamente aún más feliz y los siguió a ambos hacia adelante. Bueno, nos vemos luego, Smoker. ¿Cómo es que sabes mi nombre? Maldita sea, duele. Al ver el mal comportamiento de Oz y al joven Smoker con un gran golpe en la cabeza, Shank se ajustó el sombrero de paja. Había una mirada inexplicable en sus ojos. Por un instante, pareció verse a sí mismo en aquel entonces. Aus, no has cambiado en todos estos años, fue solo una broma. Oz sonrió maliciosamente. En ese momento, en la plaza de ejecuciones de Logetown, aquí se reunía gente de todo el mundo, desde estrellas en ascenso de los piratas que se habían hecho un nombre en el Nuevo Mundo, revolucionarios novatos o residentes locales atraídos por la fama. Todos se reunieron en un gran círculo, frente a la enorme plataforma en el centro de la plaza, esperando que llegara el momento histórico. En ese momento, en la esquina de la plaza, Bulu Blu Blu, informe, como esperabas, el cañón negro fue encontrado en Logetown, y con él estaba, dicho esto, la figura de traje que sostenía el Den Musi se detuvo de repente y su rostro se puso rígido. Esto dejó confundida a la otra parte. ¿Quién más? Den Musi entonces mostró una cara muy seria y preguntó. Sin embargo, el hombre del traje no tuvo tiempo de responder en ese momento, porque notó que una figura muy alta ya había cubierto la pared frente a él, y un sudor frío cubrió instantáneamente todo su cuerpo. ¿Me estabas llamando hace un momento? Al girarse, vio un hermoso rostro sonriente agachándose y mirando hacia abajo. Aunque la sonrisa era tan suave, el hombre sintió frío por todas partes, como si no pudiera sentir la temperatura que lo rodeaba. Lo siento, pero mi aki de observación parece ser demasiado sensible. Si me llamas, podré sentirlo. Una patada al azar lo golpeó en el estómago. El hombre del traje, que estaba a punto de sacar su arma, se desmayó repentinamente y vomitó bilis. Oz lo ignoró y tomó el Den Musi en su mano. Moisés, ¿puedo preguntarte por qué me estás investigando? Al observar la característica obvia de la cicatriz en la frente del hombre barbudo simulada por Den Musi, las comisuras de la boca de Oz se curvaron en un ángulo interesante. 5 ancianos Lord Bochuli. Y línea roja, Tierra Santa, Mariejois, entre poderes. En esta sala que simboliza el máximo poder del gobierno mundial, 5 figuras están sentadas o de pie. Todos miraron al Den Musi en el centro de la mesa con expresiones serias. Pero de repente, la expresión respetuosa y nerviosa que Den Musi había imitado cambió repentinamente. Los ojos del Den Musi brillaron rojos y fueron reemplazados por una sonrisa cínica. Blagun Dr. Oz, ¿cómo supiste nuestras identidades? En un momento de duda, San Saturno Bochuli preguntó primero. Bueno, tal vez vi el futuro y escuché tu presentación. Oz inventó una historia. De todos modos, si no puedes explicarlo claramente, simplemente menciona el aki de observación. Después de escuchar esto, las 5 personas intercambiaron miradas después de un breve momento de duda. Observar y escuchar el color, un futuro tan lejano. Seamos francos. El tiempo que espero también es muy valioso. El gobierno mundial investiga tu paradero y pretende reclutarte para convertirte en uno de los 7 señores de la guerra del mar. ¿Qué opinas? Shichibukai. Sosteniendo el Den Musi en su mano, Oz también se quedó atónito cuando escuchó esto. Originalmente pensó que el gobierno mundial quería cazarlo y que podría haber trampas o algo así. Pero no esperaba que yo, el medio asesino que destruyó Marineford, recibiera tal invitación. Oz, solo pensarlo es muy interesante. ¿De verdad está bien? Invadí Marineford hace poco, pero ahora soy el enemigo mortal de los marines. Si me incluyen en el sistema del gobierno mundial, entonces la reputación del marine y la cara de marine no significa nada. Antes de que Oz pudiera terminar, San Satán lo interrumpió y el Den Musi inmediatamente se transformó en un anciano que llevaba un sombrero plano. Él parecía serio.
Ya hemos hecho suficiente investigación y análisis sobre ti, Black Gun. Tus habilidades y talentos representan una gran amenaza para el gobierno mundial. Tu habilidad para capturar frutas, casi imposible de atrapar, y tu monstruoso talento para el haki hacen imposible que el gobierno mundial cree tal amenaza solo por el bien de Marine. No hay nada que podamos hacer al respecto. Cuando los 5 ancianos escucharon por primera vez el nombre y los hechos de Osh, también pensaron en enviar a CP0 para asesinarlo y cazarlo. Pero después de analizar verdaderamente todos los datos y registros de combate de Osh, no pudieron hacer nada al respecto y descubrieron que era casi imposible hacerlo. Y a medida que la otra parte envejece y se fortalece, esta posibilidad se vuelve infinitamente más cercana a cero. Una vez que la otra parte se enoja, incluso si solo usan su habilidad de teletransportación para atacar continuamente a los estados miembros y las ramas de la Marine, será suficiente para causar un golpe serio al gobierno del gobierno mundial. Entonces, a pesar de la frustración y la falta de voluntad, también tuvieron que apaciguar a este monstruo con el que no podían lidiar en absoluto. Aunque el pasado sea perdonado, incluso extendiendo una rama de olivo.